¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior, Shihiro y sus aliados lograron apoderarse de la legendaria espada Shinushi, derrotando a Kyura y derribando la casa de subastas corrupta Rakusaishi. A cambio de unirse a la organización Kamunabi, Shihiro entregó esa poderosa arma. Ahora, guiado por los secretos que dejó su padre, debe encontrar a los elegidos que portarán las espadas encantadas. Veremos fuerzas oscuras ya en movimiento y un giro de trama muy interesante, además de nuevas espadas encantadas. En este arco llamado Asesinato del Portador de la Espada, lo vamos a saber, y este es el resumen. En otro lugar, uno de los miembros de los Hishaku comentaba que todo marchaba justo como lo habían planeado. Kamunabi había conseguido apropiarse del Shinushi. El líder que enfrentó a Shihiro respondió que era de esperarse, no tenía muchas alternativas y todo se estaba desarrollando conforme al plan. Los líderes del grupo decidieron que era momento de dar el siguiente paso. Mientras tanto, Shihiro despertaba. Shiba se sorprendió al ver que él y Hakuri estaban perfectamente sincronizados, refiriéndose a cómo ambos se habían desplomado por agotamiento extremo. Hakuri, aún aturdido, preguntó dónde estaban. Shiba les dio buenos días, preguntando cómo se sentían. A Hakuri le dolía la cabeza al recordar lo último que había sucedido. Shiba les explicó que ambos se habían desmayado por puro cansancio y aún así se mantenían sincronizados, lo que le parecía impresionante. Incluso bromeó preguntando si eran gemelos. Ya eran las 11 de la mañana del día siguiente al incidente del Rakusaishi. Era 9 de noviembre. Entonces se fijaron que estaban jugando videojuegos con Tafuko. Char y Hiyuki le dijo que se había tardado en despertar, pero Tafuko le aseguró que no había problema, ya que no se habían aburrido. Shiba, sin mucho pudor, alardeó que les había ganado, aunque ellos aún no sabían bien quién era él. Shihiro pensó que Shiba no les había dicho que también había sido parte de los Kamunabi, entonces preguntó por los prisioneros liberados, y Shiba le respondió que ya habían regresado a sus hogares. Char intervino diciendo que había recibido un mensaje de Inazuma, quien quería agradecerles. Hakuri, curioso, preguntó quién era Inazuma. El señor Relámpago explicó que Shihiro era como se hacía llamar aquel niño en Rakusaishi. Agradeció el gesto. Hakuri comentó que ese nombre le parecía genial. En ese momento, Hiyuki dijo que normalmente el trabajo de los Kamunabi era mantener la paz y proteger a los indefensos, pero que el mal aún existiera en Japón era por falta de recursos y determinación de Kamunabi. Sin embargo, gracias a ellos habían logrado ejecutar toda la operación sin problemas. Shiba contestó que a pesar de eso, habían sido unos maniáticos. Cuando él les dijo que se retiraran, no quisieron, y aun cuando estaban al borde del colapso, seguían luchando. Con voz temblorosa confesó que estaba feliz de que estuvieran bien. Shihiro le pidió disculpas por todo, y preguntó por Enten, y Hiyuki se lo entregó. Ella agregó que había confiado la Shinushi a sus compañeros, quienes lo habían llevado a la sede de los Kamunabi. Le dijo que lo acompañaría hasta allí, así que debía prepararse. Mientras tanto, Shiba ya sabía sobre el acuerdo. Shihiro había entregado la Shinushi a cambio de poder unirse a los Kamunabi. Eso sorprendió a Hakuri. Shiba dijo que tenía sentido. Su prioridad era que la Shinushi fuera sellada, pero también le preguntó si estaba seguro de esa decisión. ¿Acaso no había reconocido a uno de los Hishaku? Shihiro se quedó callado por un momento, recordando al hombre con el que había peleado. Finalmente respondió que sí. Shiba entendió que estaba ansioso, pero por eso mismo debían pensar muy bien en los próximos pasos. En los últimos 3 años, los Hishaku habían estado preparando algo de manera muy meticulosa, con una precisión que ellos ni siquiera alcanzaban a comprender. Si el objetivo era que los Kamunabi se hicieran con el Shinushi, eso solo significaba que ya tenían preparado el siguiente movimiento. Shiba se preguntó si no habría otra forma de prepararse sin que Shihiro tuviera que unirse a los Kamunabi. Hiyuki lo interrumpió con molestia, diciéndole que tonterías decía, como que otra forma. Ya estaba decidido que Shihiro se uniría a los Kamunabi. Le ordenó que se alistara. Shiba se quedó en silencio. Tafuku agregó que parecía que Shiba daba por hecho que los Kamunabi iban a sellar la Shinushi, pero esa decisión la tomarían los superiores. También existía la posibilidad de usarla. Shiba reconoció eso, pero insistió en que había muchas dudas. Si la idea era sellar la Shinushi, había que entregarla a los Kamunabi, pero no podían hacerlo a ciegas. Tenían que hablarlo y eliminar algunas de esas incertidumbres. Shihiro entonces preguntó cuál
era la verdadera motivación de los Kamunabi para querer usar la Shinushi. Tafuku explicó que Kamunabi contaba con los maestros de la espada, mientras que los ladrones tenían las espadas encantadas. Si lograban aprovechar el poder de la Shinushi, podrían romper el estancamiento que existía entre los Kamunabi y los Hishaku. Shihiro recordó las palabras de su padre, que nadie más debía utilizar la espada encantada. Entonces dijo que si lograba demostrarles otra manera de romper ese equilibrio, Kamunabi no necesitaría usar la Shinushi. Admitió que Shiba tenía razón, quizás estaba apresurándose, pero esto no era una corazonada sin fundamento. Ahora contaba con Hakuri a su lado. Este se sorprendió por lo que dijo. Cuando Hiyuki preguntó cuál era el plan, Shihiro respondió que iban a robar las espadas encantadas de los Hishaku. Explicó que Hakuri podía transportar objetos registrados y aquellos que tuvieran un vínculo con él. Por ejemplo, si él lo registraba, podría trasladar el enten desde otra ubicación, siempre y cuando estuvieran conectados por energía espiritual. El contrato eterno cumplía con ese criterio. En otras palabras, si Hakuri entraba en contacto con los portadores de las espadas encantadas que estaban bajo custodia de los Kamunabi, podría transportarlas. Hakuri preguntó entonces quiénes eran los portadores. Shihiro explicó que eran personas elegidas por Kunishige Rokuhira para ser los guardianes de las espadas encantadas. Entonces preguntó cómo podían llegar hasta ellos. Tafuku respondió que salvo el maestro de la espada, todos los portadores estaban ocultos en ubicaciones controladas por los Kamunabi a lo largo de todo Japón. Si llegaban a morir, las espadas encantadas en manos de los Hishaku podrían ser utilizadas, así que estaban fuertemente protegidos. Casi todas las fuerzas de los Kamunabi estaban destinadas a resguardarlos, y solo los altos mandos podían autorizar el acceso a ellos. Estos lugares eran fortalezas conocidas como Sanso, el templo Senkutsuji, fuente termal Kokugaku, el santuario Kuen Taisha y el Sushi Subaru. Hakuru pensó que sonaban geniales, pero Hiyuki comentó que solo sonaban así. Para garantizar la seguridad total de los portadores, la mayoría de ellos estaba estacionada en esos puntos, y por eso Kamunabi estaba tan escaso de personal. Pero Hakuri respondió que si lograban conseguir las espadas encantadas, entonces los Kamunabi quedarían libres, y la gente que había liberado el día anterior podría vivir en un mundo más seguro. Hiyuki coincidió con que el mundo sería más seguro si lograban eso. Con eso en mente, Hakuri se motivó y dijo que quería conocer a los portadores. Shihiro le dijo que necesitaría su ayuda otra vez, y él aceptó sin dudarlo. En medio del trayecto, Hiyuki comentó que robar las espadas encantadas de los Hishaku era una jugada sólida, no había mejor opción, pero también advirtió que no sería nada fácil. Primero, serían evaluados por su carácter y confiabilidad. Para los altos mandos, ellos solo eran un tipo con una espada encantada y su compañero, sin nada que garantizara su lealtad. No había forma de saber si al tener contacto con los portadores no cambiarían de bando, incluso podrían terminar castigados. Frente a los líderes de los Kamunabi, Hiyuki les dijo que Shihiro tenía que demostrar su valía. Él se paró frente a ellos, aun con las esposas puestas. Uno de los líderes le pidió que se identificara, y Shihiro respondió con firmeza: Shihiro Rokuhira. El líder le pidió que se acercara mientras Hakuri, Hiyuki y Tafuku se sentaban al fondo. En un recuerdo, Shiba decía que respecto a Shihiro y las espadas encantadas, habían muchas posibilidades, pero por ahora todos estaban de acuerdo en que lo principal era recuperarlas. Comentó que había bastante debate alrededor de Enten y la participación de Shihiro, pero que Asami estaba de su lado si era necesario. También dijo que su presencia sí o sí haría todo más difícil, por eso él se mantendría alejado. Quedó en malos términos con algunos de ellos por defender a Rokuhira. Uno de los líderes, con piercing en la ceja, comentó que no veía parecido alguno con su padre, diciendo que Shihiro era más guapo. Sin embargo, el que llevaba un parche en el ojo pensaba que se parecía bastante. Otro, de cabello blanco y barba extraña, dijo que ni siquiera podían confirmar que realmente fuera su hijo. Entonces, el primero, que habló directamente con Shihiro, dijo que era momento de comenzar y determinar qué hacer con él y con la espada Enten. Preguntó si era cierto que Shihiro quería encontrarse con los portadores para frustrar los planes de los Hishaku. En ese momento la escena se trasladó a los manantiales de Kokugoku. Un líder de Kamunabi explicó que los portadores, quienes habían firmado contratos eternos con las espadas encantadas, estaban protegidos en fortalezas llamadas Sanso. Allí estaban hechiceros de alto nivel y hasta con una espada encantada sería difícil pasar sus defensas. Una de las líderes, mujer, agregó que la seguridad era tan estricta justamente para evitar que forasteros tuvieran contacto con los portadores. Otro líder dijo que no podían dejar que cualquiera se acercara. El de cabello blanco preguntó si ya se había analizado la sangre de Shihiro para verificar si era hijo de Rokuhira. Alguien respondió que la muestra ya estaba siendo procesada y que tendrían los resultados al día siguiente. Por
Por eso uno con dos círculos sobre la ceja izquierda propuso postergar la reunión hasta tener los resultados, ya que los demás eran una pérdida de tiempo, pero otro intervino diciendo que no podían esperar tanto, ya que el sello de las Shinushi era solo temporal. Si querían sellarlo de manera definitiva, tenían que actuar rápido. Insistió en que era urgente saber si el plan de Shihiro para romper el estancamiento con los Hishaku era viable. También preguntó si Hakuri era realmente la clave, ya que su habilidad para contactar a los portadores y teletransportar las espadas encantadas podía marcar la diferencia. Además quería saber si tenía habilidades especiales, así que le pidieron que lo demostrara, pero Hiyuki intervino diciendo que Hakuri no podía hacerlo en ese momento. Recordó un momento en el que Tafuku le había pedido a Hakuri que intentara enviar un cuaderno al almacén. Cuando lo hizo comenzó a sangrar por la nariz y terminó desmayándose. De vuelta al presente, Tafuku explicó que Hakuri apenas había descubierto su poder el día anterior y que lo había usado al máximo, por eso ahora necesitaba descansar. Hiyuki aseguró que había presenciado personalmente el poder de Hakuri y que era una habilidad muy útil. Sin embargo, el problema era que él no tomaba las decisiones, sino Shihiro. El líder con gafas dijo que entonces era momento de decidir si confiaban lo suficiente en él como para dejarlo ver a los portadores. El líder del cabello blanco preguntó qué había pasado con la Kuregumo y Shihiro respondió que había sido destruida. Eso dejó a todos sorprendidos. A pesar del mal comienzo, se cuestionó que aún así quería que confiaran en él. Agregó que si realmente era hijo de Rokuhira, debería conocer a algunos de ellos, ya que fueron quienes ayudaron a establecer el refugio del viejo en las montañas. Shihiro confirmó que sí vivió ahí con su padre, pero no de haber visto a ninguno de ellos. El líder respondió que si ese era el caso, entonces todo dependía de la palabra de Shihiro. Dijo que no importaba quién fuera, sino lo que había hecho. Les pidió que lo juzgaran por sus acciones. Había detenido a Soyo, destruido Rakusaishi y recuperado a Shinushi. Luego les preguntó si eso les parecía algo negativo. Le recordó que gracias a él, Kamunabi se había ahorrado un dineral que ya tenía destinado para eso. El líder de los dos círculos en la ceja aceptó que eso era cierto. Hiyuki agregó que si los líderes temían que Shihiro lastimara a los portadores, ella tenía algo que decir. Aseguró que confiaba completamente en él y que no les haría daño, porque solo mataba a los que se lo merecían. El líder con máscara dijo que esa era una declaración importante, viniendo de ella. El otro preguntó por qué nunca decía ese tipo de cosas sobre él. Hiyuki simplemente lo llamó viejo raro. Después, Tafuku y Hakuri se chocaron los puños, y el líder de cabello blanco preguntó si iban a juzgar a Shihiro por sus acciones. Dijo que aunque su apariencia era la de un rebelde sin causa, quería saber qué planeaba hacer una vez tuviera las espadas encantadas. ¿Se las entregaría a ellos así de fácil? Shihiro se quedó pensando y agregó que ya no hacía falta ninguna prueba de sangre, porque su actitud lo delataba. Definitivamente era el hijo de Rokuhira, igual de terco y engreído. Entonces reveló su propuesta para romper el estancamiento, que todos lo iban a matar y le entregaran el enten a algún miembro de los Kamunabi. Según él, eso era lo mejor para la organización, pero justo en ese momento un hombre interrumpió en la sala con malas noticias. La fortaleza de Kokugoku acababa de ser atacada. Uno de los líderes intentó minimizar la situación, pidiéndole al mensajero que dijera que todo estaba bien, pero el tipo no se dejó presionar. Contó que habían confirmado la presencia de varios asesinos y múltiples reacciones de energía propias de las espadas encantadas, y que la fortaleza había sido completamente destruida. La escena cambió mostrando los escombros y los líderes quedaron en shock. El mensajero agregó algo más: alguien había sido visto con un símbolo en forma de llamas en el dorso de la mano. Eso fue suficiente para que reconociera que todo era obra de los Hishaku. El líder del cuello largo preguntó si el portador de la espada encantada, Uruha, había muerto. Mientras preguntaban eso, a Shihiro se le encendió el foco. Hishaku había comenzado a atacar directamente a los portadores. El mensajero respondió que aún investigaban si Uruha seguía vivo, y el líder del ente seguía tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Shihiro, recordando su batalla en Rakusaishi, pensó que esto era completamente posible. Se le vino a la mente el Dantenseki y dedujo que los Hishaku debían tener muchos. Eso lo hizo cuestionarse porque le habían dado la única espada encantada operativa, Kuregumo, a Soyo. Al final, concluyó que Hishaku estaba listo para ir con todo y que pronto irían a por todos los portadores. Y sí, admitió que cuando consiguiera las espadas, no pensaba entregárselas a los Kamunabi ni a nadie. Es más, reconoció que en ese momento volverían a ser enemigos. También respondió sobre la posibilidad de pasar el enten a otro miembro. Claro que reduciría el riesgo y sería lo lógico, pero nadie podía dominar esa espada de la noche a la mañana. Necesitaban poder de combate ya, y él era la mejor opción. Lo dijo con una seguridad que le recordaba
estaba su padre. Algunos líderes trataron de detenerlo, pero otro, impresionado, pensó que era obvio que era hijo de Rokujira. El líder de la barba larga pidió que le quitaran las esposas, aunque el de cabello blanco no estaba tan convencido. El barbón insistió en que Chihiro tenía razón, no había tiempo para elegir a un nuevo portador, y Hishaku ya estaba atacando. Dijo que por ahora lo usarían, pero no dejarían que hiciera lo que quisiera con las espadas. Chihiro asintió, lo que tranquilizó a Sami. El mismo líder anunció una nueva noticia: el portador seguía con vida, había logrado escapar de la fortaleza y estaba en fuga, así que le encargaron a Chihiro y a Hakuri que fueran a encontrarlo y lo protegieran a toda costa. Entonces apareció Uruha Youji, el portador actual de la espada encantada Kumeyuri. Recordó que hacía 18 años, el día que el señor Rokujira le confió esa espada, fue el momento más importante de su vida. Luchó con ella en la guerra del sudeste y mencionó que pocas personas tenían el temple y la presencia de Rokujira. Se quedó marcado por esos ojos irreales que tenía. Dijo que aunque lo habría repetido muchas veces, pelear al lado de Rokujira fue el mayor honor de su vida. Después de la guerra, Uruha devolvió voluntariamente la espada como se lo había pedido Rokujira. Tras eso, Rokujira desapareció y no supo nada de él en 15 años. En la siguiente escena, Uruha apareció sorprendido al recibir noticias. Le dijeron que Rokujira había sido asesinado por los Hishaku, quienes además se habían robado todas las espadas encantadas. El mensajero agregó que también habían matado a Misaka, el portador de Kuregumo, y que pronto irían tras todos los demás portadores para apropiarse de sus armas. Uruha no entendía bien quiénes eran esos Hishaku, así que su compañero le explicó que eran enemigos del estado. Además, si conseguían usar todas las espadas, podrían destruir el país entero, ese mismo país por el que él había arriesgado su vida. Uruha no supo qué decir. El mensajero fue tajante, no iba a permitir que eso pasara, y si llegaba el momento, él mismo protegería a Uruha. Después, Uruha explicó que la fortaleza de Kokugoku era en realidad una fuente termal natural en la prefectura de Toyama, al norte. Llevaba años allí, aislado del mundo, protegido por 14 guerreros Kamunabi de élite. Todos los días se bañaba en las mismas aguas termales con la misma gente, pero según él no estaba nada mal. Su compañero mencionó que había llegado un mensaje desde la central y Uruha preguntó si era sobre la séptima espada encantada y el supuesto hijo de Rokujira. Le respondieron que aún no estaban seguros de que realmente fuera su hijo. Uruha soltó que quizás era un farsante. ¿Cómo se atrevía a usar el nombre de Rokujira? Su compañero quiso saber por qué hablaba con tanta seguridad. Uruha fue directo. Dijo que estaba convencido porque Rokujira nunca habría podido cuidar a un hijo. Además, confesó que estaba listo para morir en cualquier momento y que después que se enteró de la muerte de Rokujira, hacía 3 años había perdido por completo las ganas de vivir. Luego se mostró cómo la fortaleza de Kokugoku fue atacada. Alguien guió a Uruha para escapar mientras el resto intentaba avisar a la central sobre el emblema de los Hishaku y las reacciones de energía que indicaban el uso de espadas encantadas. El compañero de Uruha dijo que Hishaku tenía armas extrañas y, para ser sinceros, no podían vencerlos, pero podían ganar algo de tiempo para que Uruha huyera, porque no podían permitirse que él muriera. Unos 8 kilómetros más allá de las aguas termales de Kokugoku, llegó al punto acortado porque su compañero le había dicho que se dirigiera a la estación Atogo. Desde ahí contactarían con la base y le mandarían escoltas de inmediato. Mientras caminaba, parecía perdido en sus pensamientos. Le preocupaba quiénes serían esos nuevos guardaespaldas, porque si ni siquiera los hechiceros élite aguantaban, ¿quién podría hacerlo? Pensaba que se necesitaría alguien del nivel de Asami o de Hiyuki. Miró a su alrededor, la estación estaba cerca y no veía señales de enemigos. Algo no cuadraba. Decía para sí que esto no pintaba bien. Mientras revisaba el lugar, alguien le habló de repente. Era Hakuri, que con timidez le preguntó si él era Uruha. Este le pidió que mostrara su insignia y al verla preguntó si en serio era él quien debía protegerlo y cómo lo había reconocido. Hakuri le respondió que sinceramente Uruha no era alguien difícil de identificar. Le contó que tenía un compañero más, pero que se separaron para buscarlo. Uruha, al observar a su alrededor, soltó que la situación no pintaba nada bien. Hakuri no entendía bien a qué se refería, hasta que Uruha dijo que ya estaban aquí, y no cualquiera. Hakuri aclaró que él solo había contado a 3, pero Uruha corrigió que en realidad eran 4 y le preguntó si podría con ellos. Hakuri preguntó qué tipo de espada llevaba Uruha. Él respondió que solo tenía una común, para defensa personal. Eso hizo que Hakuri recordara lo que Chihiro le había dicho, que la gente normalmente tiene un solo tipo de energía espiritual en su interior, con capacidad limitada, y cuando hacen un contrato eterno con una espada encantada,
El precio a pagar es perder su hechicería original. En resumen, los portadores de espadas encantadas quedaban indefensos si no tenían su arma, por eso necesitaban protección. En ese momento Hakuri se puso alerta, le dijo a Uruha que se pusiera detrás de él, que lo protegería, pero apenas intentó activar su poder se desplomó. Uruha no entendía qué pasaba. En ese instante, los hechiceros enemigos se lanzaron contra ellos. Eso lo tomó por sorpresa, pero de pronto recordó las palabras de su compañero, quien le había dicho que si llegaba a ese punto no dudara en sobrevivir, porque si moría lo maldeciría. Uruha esquivó el primer golpe y casi por instinto respondió con un entendido, mientras él cortaba el brazo al que intentó golpearlo. Luego lanzó su sombrero como distracción y al siguiente enemigo no solo le cortó el sombrero, sino también la cabeza al tipo que venía detrás. En un abrir y cerrar de ojos ya había eliminado a los 4 hechiceros. Dijo que estaba algo oxidado, pero seguía en forma. Hakuri lo miraba asombrado. No podía creer que hubiera derrotado a los 4 hechiceros solo con una espada común. Uruha notó que esos hombres no estaban usando las mismas armas que los del asalto a la fortaleza. Eso lo hizo pensar que tal vez esas armas eran limitadas o que tenían restricciones para usarlas. Esperaba que fuera así, pero justo en ese momento llegaron más tipos buscándolo. Uruha ya estaba harto. Comentó que parecía que todo el mundo trabajaba para Hishaku y mejor terminaran con eso de una vez. Al mismo tiempo, Hakuri notó que las puertas del tren estaban por cerrarse, así que le dijo a Uruha que se subiera ya. Lo hicieron, pero al entrar, vieron que también habían enemigos adentro. Uruha comentó que parecían estar rodeados, pero Hakuri le corrigió, era al revés. Shihiro estaba detrás de los enemigos. Uno de ellos lo notó y comenzó a buscarlo, pero Shihiro desapareció de su vista. En la siguiente escena, todos esos tipos ya estaban muertos, llenos de sangre. Shihiro los había eliminado. Se acercó a Uruha y le dijo que era un gusto conocerlo, que su padre hablaba mucho de él. Uruha se sorprendió al ver que tenía una espada encantada, sobre todo después de haberlo llamado impostor. Shihiro le explicó que él y Hakuri serían ahora sus nuevos escoltas y que no permitirían que muriera. Fue entonces cuando Uruha vio algo en los ojos de Shihiro, algo que lo hizo recordar a Kunishige. Por un momento lo confundió con su padre y le dijo que por él volvería a luchar. Shihiro no entendía a qué se refería y Hakuri comentó que probablemente ya estaba algo mal de la cabeza. Shihiro dijo que había movido a todos los pasajeros al otro vagón y cuando el tren llegara a la siguiente estación los haría bajar. Solo ellos y el conductor seguirían. Después partirían rumbo al templo de Senkutsuji y se asegurarían de que Uruha llegara sano y salvo. Este asintió y le respondió llamándolo señor Rokuhira. Shihiro le pidió que no le dijera señor, mientras Uruha pensaba que tenía enfrente al hombre que hace 18 años había sido el portador de Rokuhira. No podía creer lo que veía. Shihiro notó su expresión y le preguntó si pasaba algo. Uruha, sin decir más, le pidió si podía sostener su espada encantada. Shihiro, medio en broma, le preguntó si quería cargarla como un bebé, pero accedió, aunque antes le dijo que tal vez primero debería confirmar si de verdad era hijo de Rokuhira. Uruha dijo que eso era absurdo. Para él, Shihiro no era el hijo de Rokuhira, era Rokuhira mismo. Hakuri susurró que la mirada de Uruha estaba rara, pero también admitió que Shihiro tenía exactamente la misma energía que Rokuhira, así que no dudaba. Uruha agregó que también habían pasado 18 años desde la última vez que lo vio y que era como tenerlo de vuelta. Además, la séptima espada encantada era una prueba física de que todo cuadraba. Hakuri dijo que Uruha trataba la espada como si fuera un bebé. Explicó que después de la guerra, algunos de los Kamunabi empezaron a volverse en contra de las espadas encantadas y de Rokuhira, lo cual hacía lógico que se escondiera. Uruha dijo que era un alivio saber que no había estado solo durante esos 15 años. Shihiro respondió que su vida y la de su padre habían sido buenas, a lo que Uruha respondió que le alegraba saberlo. En ese momento Shihiro recordó la forma en que los Hishaku asesinaron sin piedad a su padre, así que se lo mencionó a sus compañeros, dejando claro que desde entonces los Hishaku habían estado actuando desde las sombras, manipulando tanto a Soyo como a la familia Sasanami y planeando eliminar a todos los portadores de contratos con espadas encantadas, incluido Uruha, todo con tal de apoderarse de las armas. Ese mismo tipo de arma formaba parte del plan de los enemigos. Shihiro dijo que lo que Uruha vio en Kokugoku debían ser armas fabricadas por Soyo. Explicó que estaban hechas de Dantenseki, el mismo material base de las espadas encantadas. Según dijo, estas armas permitían que el usuario tuviera un poder parecido al de una espada encantada, pero solo por un tiempo corto, a cambio de su vida. Uruha le comentó que sabía bastante del tema, y Shihiro respondió que lo había visto con sus propios ojos, aunque no sabía que hubiera tantas. Añadió
que en resumen el plan de los Hishaku era atacar al mismo tiempo usando piedras Dantenseki para acabar con todas las fortalezas Sanso. Uruha señaló que mientras tanto los Hishaku seguían operando desde las sombras. Shihiro dijo que había oído que uno de los Hishaku apareció en Kokugoku, pero según Uruha fue solo un momento, aunque estaba claro que ese hombre lideraba a los hechiceros. Shihiro concluyó que sus enemigos evitaban arriesgarse demasiado, lo cual hacía pensar que no tenían una reserva infinita de piedras. Aún así parecían tener suficientes y habían contratado gente capaz de usar esas piedras para atacar las 4 fortalezas. Haguri comentó que las armas que traían eran similares y Shihiro confirmó que se trataban de Enten y de Enkotsu. Haguri comparó la cantidad de armas que tenían ellos con las del enemigo, preguntándose si estaban totalmente superados. También dudó si realmente podrían resistir, pero Uruha dijo que sus cálculos no servían de nada. Él seguía con vida, así que el ataque de los Hishaku a una fortaleza Sanso ya había fallado. Además, en Kokugoku había protectores dispuestos a morir por él. La escena cambió al pasado. Luego de que un hombre le dijo a Uruha que escapara, preguntó a un encargado por el estado de la instalación. Le respondieron que había sido destruida y que 4 guardias estaban gravemente heridos. Preguntó por el resto y le dijeron que estaban bien. Entonces pidió la etiqueta 108 y fue hacia una pared llena de gabinetes con nombres escritos en las puertas. En el presente, Uruha afirmó que los guardias de las fortalezas eran combatientes de élite. Se mostraba cómo luchaban con todo contra las fuerzas enviadas por los Hishaku. Uno de los guardias notó una señal y entendió que Uruha había logrado escapar. Según ellos, su única tarea ahora era atraer a los enemigos y matarlos. Uruha pensó que si los Hishaku solo habían reunido a hechiceros al azar como asesinos, no tendrían oportunidad. Las armas les daban apenas una ventaja momentánea, pero sus guardias no perderían. Dijo que los guardianes de los Kamunabi no solo eran rápidos y fuertes, sino que también tenían experiencia y sabían trabajar en equipo. Shihiro preguntó si creía que ganarían, y Uruha le respondió que había pasado 3 años con ellos, así que confiaba plenamente. Después se mostró cómo los guardias Kamunabi lograban inmovilizar a un hechicero enemigo. Uno de ellos usó una técnica llamada hacha de humo, que causó que el enemigo sangrara por el costado. El mismo hombre que la usó dijo que no fue lo suficiente para dar sus vidas, y luego repitió la técnica contra varios miembros de Hishaku. Después les avisó a sus compañeros que Uruha ya iba con sus nuevos escoltas rumbo al templo Senkutsuji, así que alguien propuso adelantarse y darle una sorpresa, y que le darían una cálida bienvenida. En la siguiente escena, el tren en el que viajaba el grupo de Shihiro llegaba a la estación. Hakuri comentó que no había nadie. Según Shihiro, ahí era donde bajarían. En ese momento, tanto Hakuri como Uruha notaron algo. Luego se vio a 2 tipos comprando en una máquina expendedora. Uno de ellos, con el pelo largo, dijo que la máquina tenía buena variedad y que le gustaría tener una así en su barrio. También mencionó que contratar hechiceros al azar no era suficiente, pero al menos habían eliminado a varios usando el Dantenseki. Su compañero le comentó que lo notaba contento, y el de pelo largo respondió que sí, porque Yura al fin les había dado permiso de actuar. Dijo que durante los últimos 3 años, desde que consiguieron las espadas encantadas, todo había sido preparación, algo que le parecía aburrido, pero eso fue solo el preludio. Ahora empezaba lo bueno, y él estaba entusiasmado. Ahí supimos que el hombre se llamaba Hiruhiko. Su subordinado le preguntó si estaba consciente de que los guardaespaldas de Uruha llevaban una espada encantada. Hiruhiko dijo que lo sabía, pero no necesitaba pelear con el de Enten para eliminar a Uruha. Resultó que el enemigo había interceptado y eliminado a los guardaespaldas que iban a reunirse con Uruha. Aún así, este último no se lanzó al ataque. Fue Shihiro quien salió a enfrentar a Hiruhiko cuando entró al tren. Hakuri no pudo evitar sentirse impresionado por Uruha. Pensó que si fuera él se habría asustado y corrido directo a la trampa enemiga, pero Uruha se mantuvo firme, sabiendo perfectamente lo importante que era su vida. Incluso Hiruhiko elogió su autocontrol mientras se preparaba para enfrentarse a Shihiro. Este se dio cuenta de que el tipo frente a él era un Hishaku por el tatuaje en su mano. Sin embargo, notó que no estaba entre los que mataron a su padre. Pensó que el resto eran solo los mercenarios contratados. Entonces le preguntó a Hiruhiko qué planeaba hacer. Este le respondió directo: iba a matar a Uruha y romper su contrato eterno. Pero también entendió que Shihiro se refería a otra cosa. Dijo que tal vez Uruha quería despedirse bien de sus guardias, y añadió que esos hombres eran duros, ya que habían derrotado a los soldados armados con Dantenseki. Eso lo hizo pensar de nuevo en cómo los Hishaku habían asesinado a su padre. Mientras tanto, Uruha se quedaba mirando al vacío, aún sin asimilar que sus escoltas habían muerto. En ese momento alguien lo llamaba, justo cuando un enemigo se lanzó por la ventana.
tratando de sorprenderlos, pero el intento fue en vano. Uruha lo eliminó en un parpadeo, incluso cortándole un brazo, todo sin que se notara que había desenvainado su katana. Chihiro miró atrás y confirmó que el atacante estaba muerto. Uruha, con una expresión firme, le recordó que aún tenía una misión que cumplir. Hiruhiko se rió, coincidiendo con lo que Uruha acababa de decir. Eso le hizo pensar a Chihiro en su verdadero papel allí, proteger a Uruha, así que activó Ninshiki. Uruha reconoció esa habilidad como la misma que Chihiro había usado antes. El enemigo no tuvo ni tiempo para reaccionar, porque Ninshiki también tenía la capacidad de volver invisible al usuario a los ojos de algunos. En medio del combate, Hiruhiko desató su técnica grulla de sangre, o Shizuru, que liberaba cientos de papeles que tomaban formas de grullas y se movían por sí solas. Mientras tanto, Chihiro se preparaba para atacar a dos enemigos. En cuestión de segundos le cortó la mano a uno y decapitó al otro, pero las grullas de Hiruhiko llegaron justo después y atravesó el cuerpo del enemigo caído, haciendo que la sangre salpicara directamente en los ojos de Chihiro, dejándolo aturdido. Hiruhiko aprovechó el momento para atacarlo con su katana, pero Chihiro, gracias a Ninshiki, logró reaccionar a tiempo y bloquear el golpe. Chihiro estaba furioso por la jugada sucia de Hiruhiko, quien lo provocaba como si nada, aún con la hoja de su espada rota. En otro lado del vagón, Uruha también estaba en combate, pero de repente fue alcanzado por shurikens hechos de papel. Hiruhiko no perdió la oportunidad de burlarse y le gritó que se concentrara. Chihiro, viendo la situación, le gritó a Hakuri la palabra 100 pies, que al principio no entendió, pero enseguida captó que Chihiro iba a usar la técnica Mukade al estilo de Kyoura. Entonces Hakuri jaló del cabello de Uruha, haciéndolo agacharse, y justo cuando Chihiro activó Kuro, dos peces dorados gigantes aparecieron, anunciando la poderosa ráfaga que iba a soltar. Y así fue. La técnica de Chihiro arrasó con los enemigos, rompiendo las ventanas del tren y lanzando a varios fuera del vagón, mientras Hakuri y Uruha lograban esquivarlo. Luego Chihiro le preguntó a Uruha si estaba bien, y él respondió que sí. Hiruhiko reconoció que fue un buen movimiento, y eso hizo que Chihiro volviera a enfocarse en él. Uruha pensaba que el resto de los enemigos no eran gran cosa, salvo por el tipo del cabello largo. Hiruhiko también entendía que este tipo tenía el nivel y la velocidad suficientes para matarlo, incluso si estaba defendiéndose con una katana encantada, lo que hacía difícil que Chihiro pudiera protegerlo y pelear al mismo tiempo. Uruha recordó algo que le habían dicho, que Hishaku había matado a Rokuhira, por eso le dijo a Chihiro que no se preocupara más por él. En ese instante le vinieron a la mente todos aquellos que los Hishaku habían asesinado y reafirmó que podía encargarse de Hiruhiko. Chihiro, al ver que este iba directo hacia él, decidió saltar del tren y llevárselo con él. Hiruhiko, cayendo junto a él, le preguntó si de verdad iba a dejar a Uruha solo y si estaba seguro de eso. Chihiro pensaba que no era lo ideal, pero el riesgo de tener a Hiruhiko tan cerca de Uruha era peor, así que le dijo que se callara. Recordó aquella conversación sobre el equilibrio de poder. Tal como Uruha había dicho, los hechiceros que usaban piedras Dantenseki eran desechables para los Hishaku, aunque ganaban fuerza por un tiempo. Los luchadores de élite aún podían vencerlos. En otras palabras, ellos no eran el problema principal. Lo que sí preocupaba era que debilitaban tanto a los guardias Kamunabi que luego los luchadores fuertes del enemigo podían rematar. Chihiro explicó que los Kamunabi tenían a dos combatientes con habilidades equivalentes a una katana encantada, mientras que Hishaku tenía más, pero de corta duración. Ambos bandos contaban con luchadores expertos sin armas encantadas, lo que hacía que el equilibrio de poder estuviera parejo. Lo importante era que el depósito de armas de Hishaku se recuperaría pronto. Si lograban contactar con los portadores de las katanas encantadas, podrían transportarlas y volver a inclinar la balanza. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Según Chihiro, Hakuri y Uruha iban rumbo a la fortaleza Senkuntsuji para encontrarse con otro portador y que el almacén de Hakuri se recuperara. Si Hakuri lograba establecer contacto con dos portadores más y su poder se recuperaba, esas dos katanas encantadas romperían el empate. De regreso al presente, Hiruhiko dijo que ahora Chihiro no tenía nadie que proteger, podía darlo todo y eso le encantaba. Comentó que también Yura tenía interés en Chihiro y esperaba poder jugar con él. Chihiro no le respondió, entonces Hiruhiko dijo que era una pena porque no estaban solos. En la siguiente escena, una mariposa de origami voló hasta un hombre tirado en el suelo y le entregó una piedra Dantenseki. Hiruhiko mencionó que ellos también estaban jugando en serio. Al ver caer la piedra, Chihiro pensó que ese hombre era uno de los que había lanzado fuera del tren y que debía estar a punto de morir, pero antes de
terminar ese pensamiento, Hiruhiko explicó que ellos eran parte de la Fuerza Especial Anti-Enten. Fue entonces cuando se mostró que los hombres expulsados del tren se levantaban gracias al poder de las piedras. Chihiro pensó en todo lo que estaba en juego, el punto muerto en el que estaban, mientras Hiruhiko presumía que ahora podía matarlo. Las palabras de ánimo de Uruha, la muerte de su padre, los que habían sido asesinados por los Hishaku y los Hishaku mismos. Sentía que el equilibrio de poder estaba por romperse. Volvió a recordar una conversación que había tenido en el tren. Había mencionado que 18 años atrás, durante el punto más intenso de la guerra Seitei, su país estaba protegido por las espadas encantadas, pero ahora Japón se había sumido en el caos. Le explicó a Hakuri que si los criminales lograban matar a los portadores eternos de las espadas y empezaban a usarlas por su cuenta, estarían condenados. Recordó cómo su padre le contaba que Shiba siempre le repetía que era un héroe. Sin embargo, quería que Chihiro tuviera claro que los verdaderos héroes eran los que arriesgaban la vida para respaldar sus ideales, los que blandían esas espadas en plena guerra. Chihiro era un niño en ese entonces y ya le había dicho a su padre que se lo había repetido más de 100 veces. Aún así, su padre insistía en que seguiría diciéndoselo hasta alcanzar las 1000 veces, con la esperanza de que algún día esas palabras realmente le llegaran. Por eso, en el tren, Chihiro no podía aceptar que los portadores de espadas también fueran a morir. De vuelta al presente, él y sus compañeros ya habían saltado del tren. Uruha pensó que ahora estaban lejos y Chihiro podía pelear sin restricciones. Aún así, no podían bajar la guardia. Chihiro dijo que lo protegería si aparecerían enemigos, y aunque Uruha agradeció sus palabras, le pidió que primero se enfocara en llegar. Tenían que llegar lo más pronto posible al templo Senkuntsuji. Hakuri estuvo de acuerdo, asegurando que alguien los estaba esperando en la próxima estación para guiarlos hasta ese lugar. Mientras tanto, en otra escena, un hombre usaba un marcador para dibujar algo. Comentaba sorprendido que no podía creer que se hubieran infiltrado en Kokugoku y que le parecía algo muy turbio. Su compañero respondió que preocuparse no ayudaría. Lo importante era asegurarse de que Uruha y los demás sobrevivieran. Justo en ese momento sintieron que los contactos que esperaban habían llegado. En el suelo había un círculo mágico dibujado con un marcador. Eran los escoltas de Uruha y él lo reconoció como parte de Makizumi. Uno de los hechiceros lo saludó y le alegró de que estuviera vivo, agradeciendo a los dos jóvenes por haberlo logrado. Uruha notó el círculo en el suelo y preguntó si volarían directamente desde ahí. El hombre le confirmó que sí, que el señor Samura también los estaba esperando. Uruha pensó que hacía ya un buen rato desde la última vez que se vieron. Esa repentina desaparición del grupo del andén despertó la curiosidad de los Hishaku. Gracias al mandala dibujado en el suelo, el grupo fue transportado al instante al monte Furuma, en la prefectura de Nara. Uruha se sorprendió al ver que estaban parados en un acantilado, justo donde se alzaba el templo de Senkuntsuji. Dentro del templo, un monje recitaba mantras y detrás de él había un hombre con un bastón, lentes oscuros y dos grandes cicatrices en los ojos y un cigarro en la boca. El grupo entró al templo sin perder tiempo. El hechicero mencionó que habían escuchado el plan para mover las espadas encantadas. Mientras hablaban, el hombre del bastón se apresuró hacia ellos, lo que sorprendió a Hakuri. Saludó a este con un tiempo sin vernos, aunque ambos parecían confundidos. Lo olfateó y le tocó la cara. Luego saludó a Uruha, reconociendo que había pasado mucho desde la última vez que se vieron. Ese hombre era el señor Samura, del que habían hablado antes. Preguntó a quién tenían enfrente, porque olía a Chihiro, pero sabía que no era él. Una hechicera le explicó que era quien había transportado las espadas encantadas. Uruha se sorprendió de que Samura conociera a Chihiro. Samura respondió que durante 10 años después de la guerra no había sabido nada, tal vez porque había mantenido el paradero de Rokuhira como secreto absoluto. Dijo que todo fue por accidente. Entonces Hakuri se presentó como amigo de Chihiro y comentó que había escuchado hablar de Samura por él. Chihiro le había contado que conoció a uno de los portadores de espadas. Shiba de vez en cuando lo llevaba a conocer el mundo, aunque su identidad como hijo de Rokuhira se mantenía oculta. Su padre quería que disfrutara de la vida, así que salían a pasear, comían calamares asados y probaban distintas comidas, pero Samura los había notado. Sostuvo la cara de Shiba diciendo que hacía más de 10 años que no lo veía. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, respondió que solo andaba de paso y que había sentido un olor familiar, así que lo siguió. Había reconocido el aroma de Shiba y de Rokuhira. El joven Chihiro empezaba a sentir curiosidad, recordando lo que su padre le había contado sobre Samura. Aunque era ciego, tenía los otros sentidos increíblemente desarrollados. Gracias a su olfato descubrió que Rokuhira seguía vivo y que Shiba estaba metido en su desaparición después de la guerra. Al notar al niño le preguntó quién era. Shiba dudó en
en responder, pero Samura volvió a olerlo y dijo que no hacía falta ocultarlo, ese niño era claramente hijo de Rokuhira. Le sorprendía que Rokuhira hubiera tenido un hijo, pero no podía equivocarse con ese olor. Shiba se disculpó, reconociendo que todo eso podía parecer raro para el niño, pero Samura ya se había dado cuenta. Respondió que al menos eso significaba que Rokuhira no había estado completamente solo. Entonces Chihiro habló, dijo que había oído muchas cosas sobre él. Su padre siempre decía que los verdaderos héroes eran quienes empuñaban esas espadas. Samura se sorprendió al escucharlo y le pidió que le dijera a su padre que el verdadero héroe era él. Según Samura, él simplemente había sostenido una espada. Chihiro pensaba que todos estaban pasando la pelota, llamándose héroes unos a los otros. Cuando Samura le preguntó su nombre, él se presentó como Chihiro. Samura se alegró al escucharlo, aunque Shiba le dijo que estaba siendo un poco raro. Samura se disculpó y dijo que eso era todo lo que podía decirle. Entendía por qué había mantenido todo en secreto. Aún así, no pudo evitar tocar el rostro de Chihiro, sorprendiéndolo. De vuelta en el templo, Hakuri mencionó que Chihiro le había advertido sobre el comportamiento tan peculiar de Samura. Este comentó que debía haber dejado una gran impresión. Expresó su deseo de ver a Chihiro otra vez. Cuando preguntaron dónde estaba Shiba y qué estaba haciendo, ya que había oído que Chihiro vendría al templo, Hakuri intentó dar una explicación, pero Samura lo hizo callar justo cuando el monje golpeó el tambor del templo. Esa señal no dejaba dudas, el enemigo estaba cerca. Afuera, varios contratistas del Hishaku se habían apostado en lo alto de los árboles, armados de Dantenseki. El monje alertó a todos sobre la mesa, y Samura confirmó que ya no había tiempo para hablar, tenían que actuar. Enseguida se dividieron. La hechicera se llevó a Hakuri a la sala de entrenamiento, mientras Samura se acercaba a Uruha para decirle que ya habían pasado por demasiado y que debía descansar. En la sala, la hechicera le comentó a Hakuri que había escuchado que su poder espiritual tardaría varios días en regresar, pero que el tratamiento aceleraría el proceso. Hakuri se sentó en la cama, aunque aclaró que no estaba herido físicamente, sino que sentía la cabeza desorientada. Ella sintió, comprendiendo, y sin perder tiempo le pidió que se recostara. Por otro lado, Hiruhiko le preguntó a Chihiro si de verdad pensaba dejarlos solos. Sabía que Uruha y los demás se dirigirían al templo Senkotsuji, donde dos contratistas estarían sin la protección directa de un portador de espada encantada. Eso los convertía en blancos perfectos. A su parecer, era inevitable que más murieran. En ese momento, una explosión sacudió el templo. Hakuri pensó que no podían permitir que los portadores murieran también. Recordó a los hechiceros como Navi que habían perdido recientemente. Sin embargo, Uruha le dijo que no se preocupara, que se enfocara en recuperarse. Aunque Hakuri protestó, Uruha le explicó que la seguridad en ese lugar era más sólida que en Kokugoku, y no porque hubiera más guardias, sino porque contaban con alguien más fuerte, Samura. Por eso Chihiro se había separado de ellos. Si Samura estaba allí, no iban a caer. Además, haría lo necesario para preparar un contraataque. Hakuri recordó lo impresionante que había sido ver a Uruha pelear, incluso con una espada normal. Por eso se preguntaba qué tipo de persona sería ese tal Samura. Uruha le dijo que Chihiro llegaría pronto con la información sobre los Hishaku, y Samura sonrió con tranquilidad, deseando verlo. No quería recibirlo con las manos vacías. La hechicera habló entonces. En 30 minutos Hakuri recuperaría su poder. Hasta entonces tenía que resistir. Samura respondió sarcásticamente: no me digas. Entonces la historia dio un giro al pasado. Recordó cuando Shiba llevó a Chihiro a casa de Samura y se disculpó. Samura, sin embargo, dijo que él los había invitado. Le alegraba conocer al hijo de Rokuhira y esperaba poder hablar más que solo un saludo. Cuando preguntó la edad de Chihiro, supo que tenía 14. Samura mostró interés en ver su rostro. Shiba le dijo que le recordara por qué se cegó a sí mismo. Samura explicó que lo había hecho por sus creencias. Decía que sus pasiones mundanas, como la ira y el deseo, llevaban al infierno, y que esas emociones nublaban tanto el juicio como la espada. Para eliminar esas distracciones, decidió cegarse a sí mismo. Shiba le preguntó si fumar no era también una pasión mundana. Samura dijo que nunca encendía los cigarrillos, solo los usaba como distracción. Shiba insistió en que claramente quería fumar, así que contaba. Samura respondió que como no los encendía, no valía. Shiba le recordó su voto, pero le dijo que seguro al día siguiente ya estaría con un pie fuera, tratando de ver una revista de chicas con sus ojos ciegos, y que terminaría encendiendo un cigarrillo. Samura juró ante Buda que no lo haría. Shiba entonces le dijo que su enojo en ese momento también era una pasión mundana, pero Samura argumentó que no actuaba sobre eso, así que seguía valiendo su promesa. Shiba preguntó qué quería decir con eso, y Samura dijo que como ni siquiera había visto la revista, tampoco contaba. Mientras los dos adultos discutían, Chihiro los observaba en silencio. Recordaba que su padre
padre decía que Samura tenía la técnica de espada más rápida que había visto. Por eso Shihiro se preguntaba si era cierto. Mientras ellos seguían hablando, tomó su espada y practicó, pero no logró cortar completamente su objetivo. Samura le dijo que estaba dudando y le pidió su espada para mostrarle cómo se hacía. De regreso al presente, los hombres de Hishaku ya se habían infiltrado en el templo Senkutsuji, buscando a los portadores de espadas encantadas. Desde el techo, uno de ellos dijo que debían volar todo, convencido de que nadie podría esconderse una vez que redujeran el lugar a escombros. Sin embargo, un sonido metálico los interrumpió, seguido de una voz que les advirtió que no lograrían su cometido. Eran dos monjes del templo. Los enemigos se dieron cuenta de que eran los guardianes de la fortaleza. Uno le comentó que no le sorprendía ver monjes, al fin y al cabo era un templo. Emocionado se lanzó al ataque, pero apenas el monje entonó un canto, los pies del atacante quedaron atrapados en el suelo, envueltos por azulejos. El segundo monje levantó una campana gigante para golpearlo. El hombre quedó sorprendido, pero no estaban solos, habían muchos más enemigos. Pensó que había el doble de enemigos en Kokugoku. Sospechaba que ese ataque anterior solo fue una prueba para medir la defensa de la fortaleza. Otro monje dijo que con ellos tres bastaba para defender el lugar y les pidió a sus compañeros que no permitieran que el enemigo pasara. No podía dejar que llegaran hasta los portadores de las espadas. Sin embargo, uno de los monjes se preocupó. Con tantos enemigos y las armas de Dan Tenseki, podrían acabar destruyendo todo el templo. Los atacantes se metieron dentro del recinto, perseguidos por los monjes. Al entrar, se quedaron paralizados al ver lo que había dentro. Samura estaba ahí, parado frente a los enemigos que habían interrumpido el templo. Uno de los monjes, sorprendidos, le gritó preguntándole qué estaba haciendo en ese lugar. Intentó hacerlo retroceder, pero Samura se negó. No iba a permitir que arruinaran sus propias vidas solo por él. En la sala de tratamiento, Hakuri comentó que según Shihiro, Samura era ciego, aunque parecía que sí podía ver, pero había confundido a él con Shihiro. Se preguntaba si acaso Samura peleaba guiándose por el olfato. La hechicera que lo atendía negó esa posibilidad. Explicó que Samura solo podía reconocer a viejos conocidos por su olor, pero eso no le servía para detectar enemigos en combate. De pronto, otro hechicero entró en la sala con malas noticias. La cantidad de enemigos que habían llegado al templo era el doble de los que atacaron en Kokugoku. Cuando le preguntaron dónde estaba Samura, el otro respondió que ya se había unido a la batalla. El hechicero que dio el reporte solo se rascó la cabeza, como si ya lo esperara. Hakuri se preocupó por la reacción, preguntó qué podían hacer, cómo era posible que Samura luchara si no podía ver. Uruha le respondió con calma, si Samura estaba peleando, lo mejor que podían hacer era no hacer nada. Eso confundió aún más a Hakuri. Mientras tanto, en el campo de batalla, uno de los monjes estaba inquieto por el plan de Samura, pero terminó por retirarse. Los hombres de Hishaku estaban entusiasmados por enfrentarlo. En el interior del templo, otro monje se arrodilló en silencio ante Buda. Varios enemigos de Hishaku se acercaron a él, pero Samura intervino. Se disculpó por profanar ese lugar sagrado, pero dijo que necesitaba encenderse, literalmente. Por primera vez prendió el cigarro que siempre llevaba en la boca. Los enemigos se mostraron encantados de que el portador de una espada encantada estuviera solo y dispuesto a enfrentarlos. Incluso lo llamaron considerado, pero Samura no respondió con palabras. Arrojó el cigarro al suelo y con un solo movimiento partió tanto el cigarro como al hombre que había hablado. Lo cortó en cruz, atravesándole la cabeza y cortándole el brazo derecho. Uruha explicó que eventualmente los enemigos se darían cuenta de que Samura atacaba guiado por el sonido. Al exhalar el humo, la hechicera también señaló que tarde o temprano se adaptarían. Entonces los atacantes se replegaron y decidieron atacarlo con hechicería de largo alcance, sin hacer ruido. Creían que al no poder verlos y sin referencias acústicas no sabría desde dónde atacar, pero cuando Samura volvió a enfundar su espada, el leve sonido del metal les dio la pista y a él también. Con solo eso logró ubicar la posición de uno de ellos. Los enemigos estaban desconcertados. ¿Cómo había detectado su ubicación sin haber hecho ruido? Samura comenzó a cortar uno por uno con movimientos rápidos y precisos. Uruha reveló entonces que Samura estaba usando ecolocalización. Cada vez que desenvainaba o enfundaba su espada, las vibraciones del sonido le permitían medir la distancia, la posición y hasta el tamaño de sus oponentes. Esto lo lograba gracias a su técnica ultra rápida, el estilo Iai de Samura. Hakuri pensó en eso, recordando lo rápido que también era Uruha. Este último confesó que había sido entrenado por Samura, pero que aún estaba lejos de su nivel. En el suelo, los invasores apenas se levantaban. Uno de ellos dijo que sus trucos ya no servirían. Sacaron una arma poderosa, diciendo que desde el principio debieron optar por la fuerza bruta. Se reincorporaron poco a poco y cargaron directamente
directamente contra Samura. Por otro lado, Uruha comentó que con el nivel de Samura, nadie debió haber muerto en Kokugoku. A medida que los enemigos se acercaban, Samura les dijo que eran unos pobres diablos y que por su ambición y asesinato se irían directo al infierno, y con su espada los atravesó sin piedad. Una vez terminó, el monje continuó su canto ante Buda. Samura, frustrado, pensó que él también acabaría en el infierno. Recordó el pasado cuando le mostró a Shihiro cómo cortar correctamente un objetivo. Lo que hizo fue impresionante. Usó el estilo Iai, el estilo blanco de Samura, el portador de la espada encantada Tobimune. Tiempo atrás, en una conversación entre Shihiro y Hiyuki, Shihiro dijo que lo único que sabían de Hishaku era que en los últimos 4 años habían estado modificando su manera de operar. Se rumoraba que eran un pequeño grupo de hechiceros élite, pero eso no estaba confirmado. Hiyuki añadió que comenzaron a actuar de forma más agresiva hace 3 años, cuando mataron a Kunoichige Rokuhira y al portador de la Kuregumo. Sin embargo, cuando los Kamunabi se movilizaron, Hishaku se silenció. Hakuri dijo que estaban haciendo todo lo posible para conseguir información, pero seguían sin tener un panorama claro. Por eso siempre iban un paso atrás. Shihiro dijo que eso debía cambiar. Ya en el presente, Shihiro pensaba que era necesario neutralizar a los Hishaku. Necesitaba saber quiénes eran, qué querían y cuáles eran sus planes. Por eso estaba decidido a hacer hablar a Hiruhiko. Quería obtener respuestas. Se preparó activando su Nishiki y dijo que haría hablar a ese rarito. Hiruhiko se alegró al ver que Shihiro tenía ganas de pelear. Dijo que había estado esperando ese momento. Shihiro se sorprendió cuando Hiruhiko reveló que ambos tenían 18 años, pero Shihiro preguntó por qué y Hiruhiko terminó la pregunta: porque mataban igualmente a esa edad. Le explicó que aprendió a matar desde que tenía 3 años. Decía que ese instinto estaba en sus huesos, pero los niños a su alrededor no eran como él. Incluso ahora no encontraba a nadie de su edad que pudiera llamar igual. Por eso le propuso a Shihiro que fueran amigos. Shihiro no podía creer lo que oía. Hiruhiko sonreía, diciendo que ahora, a los 18, sus manos estaban tan manchadas de sangre como las de Shihiro. En ese momento, Shihiro recordó los cuerpos del escuadrón de Kokugoku y la muerte de su padre a manos de Hishaku. Sus ojos se abrieron con furia. No podía aceptar que Hiruhiko dijera que eran iguales. Lo atacó sin pensarlo. Hiruhiko esquivó rápidamente. Sus compañeros también se lanzaron al ataque. Shihiro, lleno de rabia, le gritó que no se comparara con él ni con sus acciones repugnantes. Pero Hiruhiko insistió: somos iguales. Incluso le dijo que podían llamarlo por su nombre. Después aplaudió, como señalando el inicio de un plan, y dijo que ya era la hora. Usando su hechicería, invocó una enorme cantidad de papeles que se dispersaron por toda el área, y de repente desapareció de la vista. Pensaba que tal vez lo que dijo antes sobre que ni los escuadrones especiales ni las fuerzas de contención podían matarlo era no solo una fanfarronada, pero Hiruhiko realmente se había movido a otro lugar. Caminando por la ciudad se topó con un teatro, y al ver que había una obra a punto de comenzar, decidió entrar. Era la función sobre la batalla en la isla Sano. Se acomodó entre el público relajado, decidido a dejarle el trabajo a los asesinos del templo Senkutsuji, mientras él disfrutaba del espectáculo. Ya dentro miró a su alrededor y sin mucho filtro le preguntó a la persona sentada a su lado si era su primera vez viendo la obra. Cuando esa persona dijo que sí, Hiruhiko comentó que él ya la había visto antes. La otra persona le pidió que guardara silencio, pero él siguió hablando, contando que al final el héroe Sasuke derrotaba al ogro negro, recuperaba a su familia y traía paz a la isla. Aún así dijo que todo era muy predecible, que el protagonista era aburrido y que las peleas en escenas eran muy básicas, como de aficionados. Su acompañante se quedó helado, no solo por el spoiler, sino porque de repente notó que Hiruhiko estaba sangrando del estómago. Al mirar, Hiruhiko se dio cuenta de que alguien con una espada encantada había logrado herirlo. Cerró los ojos y solo alcanzó a advertirle que tuviera cuidado. Mientras tanto, Shihiro seguía en plena pelea contra los compañeros de Hiruhiko. Alrededor de él flotaban cientos de papeles, todos por parte de la técnica anterior, para bloquear la visión y confundirlo durante el combate. Entre ellos, una mariposa de papel controlada por Hiruhiko observaba todo desde lejos. El arma de tipo Tantenseki era realmente poderosa. Sin ella, probablemente no habrían sido capaces de enfrentar a los guerreros de Kokugoku, aunque claro, todo dependía de quién la usara, porque si el usuario no sabía pelear, por más potencia que tuviera el arma, no llegaba muy lejos. Como eran solo mercenarios contratados al azar, sus habilidades eran irregulares, nada que ver con la coordinación de los Kamunabi. Ahora Shihiro se encontraba en los techos enfrentando a los 3 enemigos que quedaban. A través de la mariposa de papel, Hiruhiko observaba todo. Según él, esos 3 hechiceros
renegados que él mismo había seleccionado, gente que sí sabía pelear. Shihiro empezó a notar el patrón. Los papeles estaban siendo manejados desde lejos y aunque no eran letales por sí mismos, eran increíblemente precisos. Servían tanto para desviar ataques como para guiar a los aliados de Hiruhiko. En ese momento entendió que él no estaba mintiendo cuando dijo que podría matarlo. Entonces uno de los papeles formó una flecha tras Shihiro, como una señal del portador del arma Datenseki, que inmediatamente saltó y se lanzó al ataque. Mientras todo eso pasaba en el teatro, Hiruhiko comentaba en voz baja que la parte buena estaba por llegar, justo cuando en la escena sonaba un instrumento japonés. En ese instante, el techo del teatro se quebró. Era Chihiro que desde el aire había golpeado a los 3 enemigos. Mientras caía, decapitó a uno y le cortó el brazo a otro. Aterrizó directamente en el escenario, dejando a todos los actores congelados del susto. La sangre salpicó al público, incluyendo a Hiruhiko, que seguía sentado entre los asientos. Desde su butaca, Hiruhiko murmuró que el gran problema del Datenseki era que su poder duraba muy poco. Recordó cómo Soyo se había tomado su tiempo para entender cómo funcionaba su espada encantada. Es decir, el hecho de que solo pudiera usar Datenseki por momentos demostraba que todavía no dominaban la técnica. Al ver a Chihiro de pie sobre el escenario, sin siquiera un rasguño, Hiruhiko pensó que algo así era de esperarse de alguien con 3 años de experiencia empuñando una espada encantada. De pronto una cabeza rodó hasta el borde del escenario, junto al cuerpo al que pertenecía. Chihiro estaba bañado en sangre y el público estalló en pánico. Todos salieron corriendo, gritando. Hiruhiko mientras tanto pensaba que ahora tenía un nuevo recurso, los civiles. Se preguntaba si Chihiro podía notar cómo lo miraban, como si fuera un monstruo. Este, por su parte, volvía a pensar en su padre y en su asesinato. Le gritó a Hiruhiko exigiéndole saber quién fue el responsable. Sin embargo, Hiruhiko respondió gritando que, si no lo entendía todavía, entonces solo él podía comprenderlo. Para él eso significaba que estaban destinados a ser amigos. Cansado de tanto delirio, Chihiro lo mandó a callar y le dijo que se preparara para pelear. En un recuerdo del pasado, cuando Samura entrenaba a Chihiro, lo felicitaba porque había captado la técnica con solo verla una vez. Shiba, al observar eso, comentaba que era porque Chihiro había heredado los ojos de Rokuhira y por eso aprendía tan rápido. Samura, sin embargo, pensaba que también era muy joven. Cuando Chihiro expresaba admiración por ese estilo de combate, Samura le metió los dedos en los ojos sin previo aviso. Shiba se alarmó y le preguntó qué hacía, y Samura le respondió que sintió como lo miraba con idolatría, así que solo estaba revisando. Agregó que en una pelea real no se cortaban muñecos de paja, sino personas, y aunque Shiba quería detenerlo, Samura decía que Chihiro era inteligente, por eso le pedía que no idealizara a los que mataban, por muy hábiles que fueran. De vuelta al presente, Chihiro veía como la gente lo miraba con miedo. Hiruhiko seguía con su discurso, diciendo que solo él podía entenderlo, que por eso podían ser amigos. Chihiro le preguntó qué significaba eso, que si acaso no quería matarlo. Hiruhiko lo pensó en un momento y dijo que sí, quería matarlo, pero también quería ser su amigo. Para él, matarse mutuamente era una forma de hacerse amigos. Nunca había tenido uno, así que no sabía cómo se sentía, pero pensaba que así se hacían. Chihiro, ya harto, le dijo que nada de lo que decía tenía sentido. Entonces volvió a aplaudir y una nueva oleada de papeles salió disparada, bloqueando el ataque de Chihiro, pero este le gritó que lo único que había hecho hasta ahora era huir. Hiruhiko respondió que si estaba cerca un espadachín con un arma encantada sin protección, era prácticamente un suicidio. Luego lanzó aún más papeles, creando una barrera total para esconderse. Chihiro apretó los dientes frustrado. Con tantos papeles cubriéndolo, Hiruhiko habría logrado desaparecer por completo. Pero entonces Chihiro notó un movimiento detrás de él y se acercó con cautela, pero al final solo era un civil aterrorizado. Hiruhiko desde la distancia dijo que tenía que usar lo que tuviera a su alcance. Al observar a su alrededor, Chihiro se dio cuenta de que varias personas dentro del teatro estaban siendo envueltas en papel, convertidas en rehenes. Eso lo hizo ponerse aún más alerta y empezó a buscar a Hiruhiko con la mirada. De repente los papeles comenzaron a transformarse en grullas que se lanzaban a atacarlo. Ahí entendió que Hiruhiko podía rastrear su posición a través de esas hojas, usándolas como sensores y armas al mismo tiempo. Esas grullas eran tan afiladas que podían atravesar carne como si nada. Cada golpe directo era letal. No muy lejos, Hiruhiko permanecía con los ojos cerrados, concentrado, librando más grullas de papel. Se preguntaba si Chihiro ya estaría paralizado por el ataque. Pensaba que quizás su habilidad de absorción no funcionaba con objetos físicos. Si no la usaba, eso debía ser la razón.
Japón. Si activaba a Kuro, Shihiro podría eliminar todos esos papeles y ver con claridad, pero también pondría en peligro a los civiles. También podría usar a Nishiki para moverse con mayor velocidad, pero las grullas podrían herir a los inocentes en el proceso. Entonces pensaba que tal vez Shihiro optaría por resistir, centrado en defenderse sin herir a nadie, lo que a su parecer solo lo llevaría a una muerte lenta, cortado por 1000 heridas. Aún así le dijo que no se preocupara, que ellos le mostrarían el camino. Empujó a un espectador hacia Shihiro y al verlo todo ensangrentado, el hombre le gritó con miedo que se alejara. Shihiro lo miró y recordó las palabras de Hirohiko. Para la gente común, él ya era un monstruo. Entonces Hirohiko mencionó que en la obra interrumpida había una escena donde el villano tomaba rehenes, paralizando al héroe Sasuke y escapaba. Dijo que Sasuke era basura, que si te preocupabas por rehenes en la vida real, terminabas muerto. Él era un asesino, pero en el momento decisivo había querido ser un héroe. Quería que eso resonara en Shihiro. Insistió en que eran iguales y le preguntó a quién estaba dispuesto a sacrificar. Mientras Hirohiko lo provocaba, Shihiro veía como una de las grullas de papel flotaba frente a él. Hirohiko le pedía que lo enfrentara frente a frente, que pelearan hasta la muerte solo ellos dos, pero con tantas personas alrededor, Shihiro simplemente bajó la espada, decidido a no moverse y evitar lastimar a la gente. Esto dejó confundido a Hirohiko, quien le dijo que era igual al héroe de la obra. Entonces lo atacó con más grullas, hiriéndolo en el rostro, en los brazos y en el torso. Lo cortaba por todos lados y era evidente que Shihiro lo estaba pasando mal. En ese momento recordó de nuevo su entrenamiento con Samura. Volvió a ver en su mente la primera vez que cortó a alguien. No pudo soportar mirar la carne abierta. Fue una de las razones por las que decidió cegarse. Sentía que estaba convirtiéndose en un monstruo, pero esa imagen seguía presente en su memoria. Shihiro, siendo joven, preguntó si aún así Samura había elegido usar una espada encantada para salvar a los demás. Este le respondió que sí, que solo había que seguir avanzando a ciegas, aunque fuera difícil, pero también le dijo que eso no era algo a lo que Shihiro debía aspirar, porque al final él sabía que iba directo al infierno. Tras escuchar esas palabras, Shihiro decidió que en lugar de admirarlo, lo respetaría. Samura aceptó eso y le preguntó si estaba interesado en ser un espadachín. Él estaba respondiendo justo cuando la escena volvió al presente. Shihiro, herido y con la sangre cayendo al suelo por los múltiples cortes, seguía en pie, rodeado de papeles. Hirohiko no podía creer lo que veía. Se preguntaba si la fortificación de Nishiki podía aumentar la resistencia del cuerpo. No aceptaba esa posibilidad. Shihiro pensaba en su padre y los portadores de espadas. Todos ellos lucharon para proteger a los demás. Por eso eran verdaderos héroes, aunque nunca se llamaran así a sí mismos. Sentían culpa por todo lo que habían hecho. Todos le dijeron lo mismo, que él debía encontrar un camino distinto o no caer en el mismo infierno, pero ahora él les pedía perdón, porque había terminado siguiendo el mismo sendero. Activó Kuro y una marea de peces negros se desató. Eran tantos que envolvieron por completo los papeles, eliminando la visión de Hirohiko, tanto directa como a través de su magia. Shihiro se acercó, le cortó un brazo y luego le subió el pie hasta el hombro. Al mismo tiempo, los civiles empezaban a liberarse del encierro de papel. Shihiro atravesó la mano marcada de Hirohiko con su espada. Cuando este le preguntó qué pasaba, él le respondió que no se preocupara, que él también era un pecador, que desde la primera vez que mató, aceptó que ya no era humano. Por eso, lo mínimo que podía hacer era evitar que otros salieran heridos y llevarse a los bastardos del Hishaku consigo al infierno. Ya con Hirohiko incapacitado, lo obligó a hablar. En la siguiente escena, Yura hablaba con alguien. Decía que ya tenía una idea general de la estrategia del clan Kamunabi. Estaban reforzando su poder de combate en cada fortaleza para prepararse ante un posible ataque. Si estaban dispuestos a incluir a un elemento inestable como Shihiro, era señal de que estaban cortos de personal. Lo que aún no había descubierto era la ubicación de Shiva. Afirmaba que dentro de los hechiceros existía una gran variedad de niveles de habilidad y Shiva estaba en la cima. Hacía 3 años les costó muchísimo sobrepasarlo, pero seguiría buscándolo. Además comentó que los Kamunabi aún se negaban a redirigir refuerzos desde su base en Tokio, seguramente porque querían proteger al maestro espadachín, que debía estar contenido en algún punto de la ciudad. Le explicó a su subordinado que esos viejos tenían defensas imposibles de romper, así que para infiltrarse en su sede necesitaban al menos una espada encantada. Resultó que Yura estaba hablando con el compañero de Hirohiko, el mismo que lo acompañaba en la estación de tren. Este le preguntó si de verdad era buena idea confiarle a Hirohiko una misión tan crucial. Yura quiso saber cuál era el problema, entonces el otro explicó
que Hirohiko logró alcanzar a Oruja, sí, pero después decidió divertirse. Yura respondió con otra pregunta por esas dudas. Quería saber si Hirohiko seguía dando órdenes mientras estaba montado en ese caballo mecánico. Si era así, entonces todo estaba bajo control e incluso podría ser una buena oportunidad. Eso dejó al subordinado desconcertado, pero Yura explicó que aunque el arte de Hirohiko no fuera tan impresionante, su forma de usarlo lo hacía destacar. Su evolución era tan bestial que dominar una espada encantada no le tomaría mucho. El problema era que todavía no le habían dejado enfrentarse al mundo real, y eso lo mantenía inmaduro a nivel emocional. Por eso, dejarlo chocar un poco con Chihiro antes de entregarle una espada encantada era parte del plan. A pesar de eso, el subordinado insistía, habían invertido mucho en esa operación y si Hirohiko lo arruinaba, todo se podía venir abajo, pero Yura no parecía preocupado. Según él, tenían varios planes de respaldo, incluyendo su carta más fuerte. Todo estaba montado para resistir errores, incluso los de Hirohiko. Si fallaba, aprendería. Perder combates y entender cómo pensaba el enemigo era parte del aprendizaje. Volviendo a la escena de Chihiro, él tenía a Hirohiko a merced y empezó a interrogarlo sobre lo que sabía de los Hishaku. En la mente de Hirohiko volvió al momento en que Chihiro activó su técnica Kuro. Al principio sus grullas de papel lo dominaban, pero luego todo se volvió oscuro. Le preguntó qué había hecho y Chihiro le explicó que usó el mismo truco que Hirohiko, llenar el aire con algo para detectar la presencia del otro. En su caso, soltó peces dorados que cubrieron el campo visual y le ayudaron a localizarlo. Entonces Hirohiko quiso saber por qué Chihiro había permitido que las grullas lo cortaran si ya podía verlo. Chihiro respondió que notó algo. Hirohiko no siempre transformaba los papeles en grullas y al parecer necesitaba tenerlos cerca para poder darles forma. Además, esas grullas eran de un solo uso. Después de atacar, se deshacían. Por eso no usó Kuro al principio. Si quedaban grullas activas y se sentía acorralado, Hirohiko podía volverse loco y atacar a los civiles. Así que decidió exponerse a propósito, dejar que las grullas se gastaran y eso fue lo que ocurrió. Hirohiko no podía entenderlo. ¿Por qué arriesgarse tanto por gente que lo veía como un monstruo? Chihiro le contestó que no era como ellos. Mientras los inocentes salieran ilesos, no le importaba lo que pensaran de él. Dijo que matar era horrible, que si ambos eran asesinos, pero él no aceptaba el camino que había elegido Hirohiko. Esa diferencia era lo que lo mantenía firme. Hirohiko no lo aceptaba. Para él los dos eran iguales. Ambos mataban. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Chihiro lo dejó claro, no todo asesinato es igual. Si lo fuera, estaría traicionando a los ideales de su padre y de Samura. Hirohiko seguía sin entenderlo, incluso gritó que estaban destinados a encontrarse porque eran lo mismo, pero Chihiro lo negó tajante. Justamente por eso estaban destinados a matarse, por lo diferentes que eran. Ese choque ideológico fue lo que hizo que el corazón de Hirohiko latiera con fuerza. Ahora lo entendía. Esta pelea no era por odio ni por destino, sino porque eran opuestos, y al reconocer eso sintió que esa era la base de su conexión especial, algo así como una retorcida amistad. Fue entonces cuando empezó a hablar. Dijo que los Hishaku eran un grupo pequeño, apenas 10 hechiceros. Chihiro se le quedó viendo serio, y como él había exigido que hablara, le dijo que siguiera. Hirohiko le contó que el líder se llamaba Yura, y que lo conoció en el mercado negro Rakuseshi. El plan actual que Chihiro ya sospechaba era atacar las fortalezas. Para eso contrataron 68 hechiceros externos. Tenían un arsenal de 34 armas Datenseki, y a él le habían dado control total de todas las fuerzas, incluyendo a los miembros del grupo. Mientras tanto, en otra parte, la conversación entre Yura y otro miembro de los Hishaku continuaba. Yura decía que era interesante cómo los Kamunabi estaban reforzando la seguridad en cada fortaleza. Sabía también que habían actualizado otras defensas. Le parecía una movida inteligente, aunque arriesgada, porque los Kamunabi estaban apostando fuerte, usando el poder suficiente para proteger 4 fortalezas a la vez. Era como hacer apuestas de todo o nada. Ese tipo de inversión le gustaba, especialmente en el templo Senkutsuji, afirmando que no les gustaba sus cartas sorpresa. Luego regresamos al templo. Los hechiceros contratados por los Hishaku seguían invadiendo. Un subordinado gritó a Samura que los enemigos no paraban de entrar. De repente, raíces gigantes brotaron del suelo, atravesando incluso a sus propios aliados. Poco a poco la sala donde estaba Samura se iba destruyendo, cubierta por árboles retorcidos que rompían todo a su paso. Volviendo a la batalla, Hirohiko le explicó a Chihiro que habían mandado toda la fuerza de combate al templo Senkutsuji por razones personales. Se disculpó por no llegar bien armado, pero ya estaba todo listo y pronto estarían en igualdad de condiciones. En ese momento, unas mariposas de papel cargaban 2 katanas por el aire. Cuando llegara la hora, dijo,
podrían enfrentarse como iguales en un duelo final a muerte. En Senkotsuji, los enemigos seguían abriéndose paso. Hakari avisó a sus compañeros que pronto estarían encima de ellos. Uruha dijo que eso era malo y que tenían que enfocarse en evacuar. La hechicera le respondió que Hakuri seguía en plena recuperación, pero apenas llevaban 10 minutos desde que empezó, y el tipo que lo acompañaba le confirmó que ya casi terminaban los preparativos. Mientras tanto, Samura apenas había salido librado. Las raíces de un árbol habían rodeado al enorme Buda del lugar y ahí apareció un miembro de los Hishaku. El tipo soltó un ups, como si el karma fuera a alcanzarlo por faltarle el respeto al Buda. Samura respondió sin rodeos diciéndole que no se preocupara, que él mismo se encargaría de darle su castigo. Regresando con Hakuri, la hechicera que lo asistía le explicó que podía sentirlo. Esa fatiga espiritual no era como una herida cualquiera, necesitaba mínimo media hora para recuperarse bien y usar su hechicería sin riesgo. Solo habían pasado 10 minutos, así que si insistía podía dañarse el cerebro de forma permanente o peor aún, morir. En plena charla el celular de Hakuri sonó, era un mensaje de Shihiro. Todos los enemigos estaban concentrados en el templo Senkotsuji, por eso tanto Uruha como la hechicera decidieron que debían evacuarlo de inmediato. Ella ordenó a su asistente que escoltara a Uruha y a Hakuri hasta la salida de emergencia. Uruha preguntó qué pasaría con Samura. La hechicera respondió que ella y su compañero hechicero irían a combatir junto a él, lo quisiera o no. Hakuri se inquietó, recordaba bien lo que les había dicho. Si Samura peleaba, lo mejor era no intervenir, pero Uruha le gritó que no pensara en eso. Las cosas habían cambiado, ellos debían confiar y dejárselo a esos dos. Le explicó que los Masumi eran una unidad especial creada solo para proteger a Samura. Los dos hechiceros entraron a una sala y despertaron a su comandante, que parecía un muchacho joven. Medio dormido, dijo que necesitaba descansar un poco más porque aún estaba en pleno crecimiento, pero la hechicera lo obligó a levantarse, diciéndole que su maestro estaba en peligro. ¿Acaso quería que muriera? El chico tomó unos cigarrillos de dulce que tenía a la mano y empezó a comerlos, diciendo que necesitaba encenderse un poco para entrar en calor. Mientras eso pasaba, Samura notaba cómo lo rodeaban. Le repugnaba que se le amontonaran como gusanos, así que ordenó que bajaran al suelo para exterminarlos. Uno de los miembros de los Hishaku que lo enfrentaba le dijo que no eran tontos y que necesitaban tácticas especiales para luchar contra un guerrero legendario. Las raíces de los hechiceros enemigos empezaron a explotar, liberando una especie de humo denso. Uno de sus subordinados intentó cargar contra Samura, pero este lo partió sin esfuerzo. Eso sorprendió al enemigo, que se dio cuenta de que incluso con sus sentidos confundidos, Samura todavía podía percibir la energía hostil. Entonces pensó en una estrategia. Atacó usando raíces y logró herir ligeramente a Samura. Explicó que lo había logrado porque Samura no podía reaccionar ante algo sin voluntad propia. Luego ordenó que sus subordinados atacaran todos al mismo tiempo, sincronizando la ofensiva con más ataques de raíces. Mientras tanto, con Hakuri y Uruha le explicaba lo que estaba pasando. Estaban usando ondas sónicas contra Samura. El ruido estaba afectando su habilidad de ecolocalización. Samura detectaba enemigos combinando agudos sentidos del sonido, el olfato y la energía hostil. Si ellos se unían a la pelea, solo entorpecerían. Sus olores se mezclarían con el de la pólvora y el humo, confundiéndolo. Además, al pelear harían ruido y soltarían energía hostil que se mezclaría con la de los enemigos. Antes de que siguiera explicando, el comandante de los Masumi interrumpió. Les dijo que se callaran, que si se metían acabarían muertos. Mientras Samura aguantaba el ritmo, los Masumi saltaron a la batalla para apoyarlo. Fiura explicó que esos tres tenían técnicas especiales. Al aterrizar junto a Samura, no hicieron ni un solo ruido. Usaban ninjutsu, borraban su olor, su ruido y su energía hostil. Era como si no existieran en el campo de batalla de Samura. En cuestión de segundos, los tres eliminaron a varios enemigos. Fiura siguió explicando que sin interferir con la percepción de Samura, los Masumi simplemente limpiaban el camino. Por eso eran los únicos que podían luchar junto a él. Samura notó que los enemigos disminuían. Entendió que los Masumi habían llegado. Les dijo que si iban a meterse, que no se murieran. Los tres guerreros se coordinaron para asistir a su comandante. Quedaba claro porque se les conocía como la Fuerza Ninja Kamunabi, guardaespaldas de élite de Samura. Uruha observaba el enfrentamiento con tensión mientras Fiura lo apuraba para seguir con Hakuri, pero de la nada una explosión debajo de Fiura destrozó su camino y lo lanzó por los aires. Varios enemigos aparecieron y la cara de Hakuri mostró el terror al instante. Al mismo tiempo se veía como Samura y su equipo empezaban a tener dificultades para aguantar la cantidad de enemigos que lo rodeaban. La hechicera pensaba rápido, no creía que pudieran con todos los enemigos así, estaban agotándose.
Sabía que si seguían así acabarían en graves problemas. Solo había una forma de cambiar la situación, pero necesitaban un aliado más para que su plan funcionara. Por suerte, Hakuri y Uruha llegaron al campo de batalla justo en ese momento, gritando que la salida trasera también había sido bloqueada. El miembro de los Hishaku sonrió con malicia. Estaban llegando directo como corderos al matadero. Uruha no tuvo más opción que desenvainar su katana. Dijo que tenía que pelear. Empezó a correr hacia Samura para ayudarlo, lo que preocupó a Hakuri. Recordaba lo que había dicho antes: si se metían podían morir. ¿Qué hacía Uruha corriendo hacia el centro del conflicto? Se mostró la técnica Iai puritana y junto a él los nombres de Uruha y Samura, uno al lado del otro, y era evidente cuando los nombres aparecieron juntos marcaba el inicio de una pelea distinta. Uruha, sin mostrarlo en su rostro, se preguntaba cuántas veces Samura habría notado que él estudiaba sus movimientos. Para sorpresa de los Masumi y Hakuri, Uruha esquivó con agilidad el ataque de Samura mientras lo ayudaba a enfrentarse a los enemigos. Hakuri quedó pasmado al ver eso, sin poder ocultar la sorpresa en su expresión. Samura, en cambio, soltó una maldición en voz baja en cuando reconoció el olor de Uruha, molesto por su intromisión. Uno de los Masumi no podía creer que Uruha hubiera logrado anticiparse al estilo de espada de Samura, mientras su comandante comentó que Uruha estuvo a punto de morir por haberse metido en pelea, sabiendo que Samura podría confundirlo con el enemigo. Pero Uruha le dijo a Samura que siguiera como si nada, que él se adaptaría. A Samura le irritaba esa actitud confiada. La hechicera, en cambio, parecía satisfecha, como si eso fuera justo lo que esperaban. Rápidamente hizo una señal a su compañero para que ayudara a Samura y a Uruha mientras ella comenzaba a trazar un mandala en el suelo. Eso hizo que Hakuri preguntara qué estaba pasando. Ella le explicó que era un mandala de transporte, que los llevaría frente al templo Senkutsuji. Aunque no estaba lejos, con la batalla concentrada en esa zona, eso sería suficiente para escapar. Su prioridad era sacar a Hakuri junto con los dos portadores de espada que estaban ahí. Hakuri quiso saber qué pasaría con los Masumi. Ella le contestó que ellos se quedarían para mantener la atención del enemigo dentro del templo y seguirían peleando. Hakuri entendió lo que la mujer quería decir y ella explicó que si era verdad que Hishaku había mandado toda su fuerza descartable a este lugar, eso jugaba a su favor. Si lograban proteger a los portadores mientras forzaban al enemigo a gastar sus armas Dantenseki, estarían ganando tiempo valioso para que otros pudieran recuperarse, incluso si eso significaba morir ahí mismo. Eso era su misión. Hakuri lo miró fijamente tras escuchar eso, dándose cuenta de algo. La interrumpió, le dijo que esperara un momento. Ella se detuvo y lo miró. Entonces Hakuri empezó a usar su hechicería, aunque no estaba recuperado, diciendo que él era el único ahí que no había arriesgado su vida todavía. Recordó las palabras de la hechicera cuando le explicó que el tiempo mínimo de recuperación era de 30 minutos para evitar dañar su cerebro o incluso morir, pero no le importó. Activó su poder igual. Sangre le comenzó a brotar por la nariz, mientras con dificultad decía que primero tenía que tocar a Samura o a Uruha para registrarlos. La mujer le gritó que se detuviera, pero antes de poder advertirle lo que podría pasar si se excedía, Hakuri colapsó por el agotamiento. Cayó justo al borde del mandala. La hechicera murmuró que por suerte no funcionó, porque él no era quien debía estar esforzando su cuerpo en ese momento. Iban a necesitar sus poderes más adelante, así que lo mejor era que descansara. Mientras tanto, Samura seguía peleando. Se notaba lo difícil que lo tenía, mantenía el ritmo, pero su percepción estaba alterada. Un miembro de Hishaku lo miraba, admirado por su tenacidad, aunque claramente estaba tramando algo. De pronto varios enemigos comenzaron a usar sus armas de Tenseki y entraron en un estado salvaje, como zombies guiados solo por el deseo de matar. Uruha pensó si acaso estaban bajo el control mental, ya que se comportaban como si el trabajo en equipo no importara. Todo era un caos. La hechicera en su mente pensaba que solo 4 personas podían usar el mandala de transporte. Los enemigos estaban perdiendo el control, enloquecidos por el Datenseki, y al menos debían sacar a los portadores de espada de allí. En cuanto a ellos, explicó que los Masumi eran una familia de ninjas con generaciones de historia. Cada generación elegía un maestro al que servir con devoción total, actuando como herramientas vivientes para protegerlo. En la guerra Seitei, ellos habían servido a la organización que más tarde se convertiría en los Kamunabi. Casi todos murieron en combate y sus descendientes continuaron la labor tras el conflicto. Su propósito era proteger a su maestro. La escena se trasladó 3 años atrás, cuando Samura conoció por primera vez a los Masumi. Él les dijo que lo que hacían era excesivo, lo que confundió a los ninjas. El comandante le explicó que aunque protestara, ellos habían recibido la orden de protegerlo. Ahora él era su nuevo maestro. Contaron que los guardianes de la fortaleza eran seleccionados
seleccionados en función de su compatibilidad con los portadores de la espada. Aunque los Masumi no tenían una conexión profunda con Samura, eran los únicos capaces de luchar a su lado. Le recordaron que como no tenía su espada encantada, necesitaría ayuda. Samura respondió que no le molestaba a los guardaespaldas, sino todo lo demás. Contó que desde que llegó, cada vez que le rugía el estómago, la comida aparecía sola. Si veía un insecto, este desaparecía al instante. Apenas se despertaba, las cortinas se abrían sin que él hiciera nada. Entonces les preguntó si todo eso lo hacían ellos. Si era así, estaban exagerando. La hechicera le explicó que su deber también era atender sus necesidades. Samura replicó que era demasiado. El comandante, por su parte, le dijo que no se preocupara, que harían cualquier cosa por él. Eran ninjas, no necesitaban su simpatía, que los viera como herramientas, y que si surgía una emergencia darían su vida sin pensarlo. Eso hizo que Samura explotara. Les dijo que por eso mismo quería que dejaran de hacerlo. Sabía que eran buenos, pero seguían siendo apenas unos chicos. El comandante le respondió que ya tenía más de 20. Samura replicó que eso seguía siendo joven, que no quería verlo sacrificarse por un viejo como él. Si de verdad querían servirlo, que dejaran de hablar de ser herramientas y no se inmolaran por él. Además, se iban a vivir juntos en Senkutsuji. Tendrían que aprender a pelear el uno por el otro. Mientras la hechicera dibujaba el mandala en el suelo, Samura gritó que destrozaría a todos, lo que encendió el ánimo del resto del grupo. Uruha, algo escéptico, le preguntó si de verdad pensaba que Samura iba a dejarse transportar sin pelear. Ella dudó, sabiendo que él nunca aceptaría si significaba que otros arriesgaran sus vidas por él. Aún así, con la cantidad de enemigos encima, compartía el sentimiento de Uruha. Samura no cedería, pero quizás había una forma de forzarlo. El lugar se estaba desmoronando. Las raíces invocadas por el hechicero destrozaban la estructura, mientras sus subordinados cargaban sin freno. Explosiones sacudían el templo. Uruha gritó que ya no había tiempo para dudar. La hechicera notó algo más mientras el hechicero de los Hishaku decía que el edificio iba a colapsar, así que debían cerrar esto ya. Samura seguía enfrentando a los subordinados de Hishaku y esquivando los ataques de raíces, aunque sus sentidos estaban debilitados. En ese punto explicó que debido al humo y al ruido de sus sentidos normales estaban bloqueados, y lo único que podía seguir era la sed de sangre. Era esa presencia asesina la que usaba para orientarse entre el caos, así que guiado por esa intención fue directo hacia Uruha. Sus espadas chocaron justo cuando cayeron sobre el mandala. Al olerlo, Samura se dio cuenta de quién era y preguntó por qué hacía eso. Uruha simplemente le pidió que lo perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Desde antes, Uruha ya sabía que Samura no iba a ceder, pero pensó que podía guiarlo con su sed de sangre, y justo cuando dijo que no había tiempo para perder, la hechicera terminó el mandala. Ella le agradeció, y aunque Samura gritó que esperaran, ya era demasiado tarde. El hechizo se activó y fueron teletransportados al acantilado inferior del templo. Samura, furioso, dijo que regresaría, pero Uruha se lo impidió. Esto confundió a Samura. Uruha le explicó que llevarían a Hakuri cuesta abajo. Pronto caería la noche y podrían escapar aprovechando la oscuridad. Esa era la única victoria posible a cambio de los sacrificios de sus vidas. Mientras hablaban, Hakuri yacía en el suelo, apenas podía moverse. Uruha le preguntó a Samura si de verdad pensaba que estaban desperdiciando sus vidas como si fueran solo herramientas. Eso lo dejó callado. Desde la batalla, los Masumi le hablaban mentalmente a Samura, recordándole que nunca los había obligado a sacrificarse, que siempre había evitado que se esforzaran más allá del límite, pero justo por eso no podían dejarlo morir. Volvieron a repetir lo mismo, eran ninjas, no necesitaban su compasión. De vuelta con Uruha, le explicó a Samura que los demás estaban dando todo para frenar a los enemigos y que la mejor forma de honrarlos era sobrevivir. Recordó algo que le dijo su compañero de la fuerza élite en los baños termales, que sobreviviera, y si no, lo maldeciría. También señaló que como portadores de espadas encantadas, sus vidas tendrían un peso enorme. Samura guardó silencio unos segundos, pensando en todo eso, recordando lo que significaba los Masumi. Luego dijo que se callara, que no necesitaba sermones. Estaba a punto de decir algo más cuando Hakuri le agarró la mano. Aunque estaba escupiendo sangre, activó su técnica de almacenamiento espiritual y liberó lo que necesitaba, la espada encantada Tobimune Karasu. En cuanto la liberó, una bandana de cuervos oscuros apareció y las plumas negras comenzaron a llenar el templo. Las gargantas de los enemigos empezaron a abrirse en cortes precisos. Los Masumi se quedaron perplejos, no entendían qué estaba pasando. Las plumas negras caían lentamente y los cuerpos enemigos eran cortados uno tras otro. Tardaron poco en descubrir quién lo había hecho. Samura había vuelto a la batalla, esta vez empuñando Tobimune.
Tobimune. Después de ese brutal ataque y un velo de plumas, Samura les gritó a los Masumi que estaban despedidos. En la siguiente escena se mostró que Hakuri había logrado transportar a Tobimune mientras las mariposas de papel de Hirohiko seguían llevándola junto con otra espada encantada. Al mismo tiempo Chihiro seguía interrogándolo. Volviendo a Samura tras invocar a los cuerpos, el lugar estaba lleno de cadáveres de los subordinados de Hishaku. Las plumas negras cubrían el suelo. Afuera del cuarto un monje miraba la escena sin entender nada. Incluso uno de los Masumi no podía creer el poder que acababa de ver. Su comandante le explicó que todo eso había sido obra de Tobimune. Samura preguntó dónde se había metido el maldito de las raíces, el del miembro del clan Hishaku que los había atacado. En ese momento se mostró que el tipo había escapado usando sus raíces. Comentaba que ese maestro con la espada encantada era tan rápido que ni siquiera alcanzaba a ver sus movimientos. Usó otra vez su técnica de desaparición mientras admitía que las cosas se iban a poner más intensas y que probablemente se había metido en problemas. En un instante desapareció del todo. Volvimos con Samura, que chasqueó la lengua con molestia por lo que acababa de pasar. El comandante de los Masumi se disculpó por haber tenido que salvarlo, pero Samura le respondió que le diera las gracias a Hakuri. Uruha llegó al cuarto apoyando a un debilitado Hakuri. Le preguntó si estaba bien, ya que seguía vomitando sangre. Hakuri, jadeando, dijo que también podía transportar la espada Kumeyuri, que sentía que podía hacerlo una vez más, pero la hechicera se le acercó y le dijo que ya estaba alucinando por la adrenalina, que había perdido demasiada sangre y que su cuerpo ya no aguantaba más, necesitaba tratamiento urgente. Uruha dijo que no había necesidad de apresurarse. Según Chihiro, las fuerzas de los Hishaku estaban agotadas, podían moverse a otra fortaleza y tratar a Hakuri allí. Muy pronto recuperarían todas las espadas encantadas que el clan Hishaku les habían quitado. El comandante de los Masumi intervino para resaltar que ahora tenían a Samura con Tobimune y lo hizo notar, diciendo que con eso ya no necesitaban guardaespaldas. Uno de sus compañeros reafirmó la idea y Samura contestó con calma que por eso mismo los había despedido antes. El comandante preguntó si hablaba en serio y Samura respondió que totalmente, que casi se matan por él. Luego fue a revisar si los demás del templo estaban bien, pero descubrió Fura Ryo, un chico de apenas 22 años que había escapado junto a Uruha, y Hakuri había sido alcanzado gravemente. Le explicaron a Samura que ese chico había llegado al fuerte 3 años antes, que era su primer trabajo como guardia. Cuando Uruha y el comandante Masumi lo vieron tirado en el suelo, se les notaba el dolor. Uruha le preguntó a la hechicera si Fura Ryu tenía familia, y ella respondió que tenía una hermana de 14 años. Dijo que vivir en el templo Senkutsuji no costaba nada, así que él le enviaba su salario completo a ella. En ese momento a Samura le vino a la mente lo que Uruha le había dicho sobre lo que significaba portar una espada encantada, una vida con un peso enorme. La rabia se notaba en su rostro. La hechicera le dijo que Fura Ryu no había muerto en vano, que había peleado por valentía para proteger a los portadores de espadas contratadas y que ese momento marcaba un punto de inflexión. Pero Samura no estuvo de acuerdo. Para él esto no era más que el comienzo. Mientras tanto, Chihiro seguía con el interrogatorio a Hirohiko. De pronto, este último soltó que habían fallado porque los otros habían conseguido a Tobimune. Esto hizo que Chihiro pensara que probablemente fue gracias a Hakuri. Y en su mente, Hirohiko pensaba que ese evento solo había desviado el camino, pero el destino seguía siendo el mismo. Luego le dijo a Chihiro que matarían al maestro espadachín y que Yura sería quien portaría la espada Shinushi. Chihiro respondió que no había muchas alternativas y que no dejaría morir a ningún portador de la espada. Hirohiko entendió y explicó que por eso mismo Yura lo llamaba Verde. Chihiro recordó una charla que tuvo con él al respecto. Hirohiko le preguntó si había oído hablar de la escuela y dijo que era un sitio tranquilo, pero que ni él ni Chihiro encajarían ahí. Le preguntó si sabía lo que se enseñaba y explicó que ahí les decían que tanto el maestro espadachín como los portadores de espadas eran héroes, como Kunishige Rokuhira. Le contaron que el maestro lideraba a otros portadores que protegían al pueblo gracias al poder de las espadas encantadas y que sus hazañas habían traído paz a Japón. Chihiro en su mente reconoció que eso le había enseñado también, pero de inmediato lo negó. Dijo que cada vez que se trataba del Shinushi, su padre se callaba, igual que cuando mencionaba al maestro espadachín. Todo lo que sabía sobre la Shinushi venía de los libros. Hirohiko le preguntó si lo que sabía era solo superficial. Chihiro no contestó, pero Hirohiko se retractó y dijo que no, que en realidad Chihiro no lo sabía todo. Le preguntó si apenas ayer había presenciado el poder de la Shinushi en Rekusaishi, lo cual hizo que Chihiro se cuestionara hacia dónde lo llevaba con tantas preguntas. Recordó cuando vio por primera vez ese poder, lo inundaron las dudas. Se preguntó si de
verdad era un poder para salvar vidas cuando era tan brutal. Recordó que su padre decía que la Shinushi no podía volver a usarse porque su poder era demasiado terrible, que por eso el maestro espadachín estaba bajo tanta vigilancia. Pero cuando Kyura empuñó esa espada, Chihiro sintió que era otra persona. Se preguntó si el problema no era la Shinushi, sino el maestro mismo, y si lo que su padre ocultaba era más grave de lo que creía. Mientras pensaba en todo eso, le preguntó a Hirohiko si lo que quería decir era que el maestro espadachín no era un héroe que merecía ser protegido. Entonces le vino un dolor a su cabeza, como si ya no pudiera más con tanto. Hirohiko le respondió que eso era lo que pensaba Samura, y por eso habían hecho un pacto con Yura 3 años atrás. Chihiro no quería creerlo. Fuera cual fuera la verdad, si la Shinushi era liberada y los Hishaku lo conseguían, el país sería destruido. Tenía que pensar cómo evitarlo. Hirohiko repitió que no podían dejar que los portadores murieran y señaló que Chihiro lo había dicho muchas veces. Añadió que el plan ya estaba en marcha y entendía por qué Chihiro estaba tan alterado. Entonces le preguntó si sabía lo que Samura dijo, que los portadores son los que deberían morir. Eso lo sacudió por dentro e hizo que Chihiro preguntara si de verdad había dicho eso. Recordó cuando Samura le habló de seguir a ciegas en medio de la oscuridad. Le costaba aceptar lo que escuchaba. Hirohiko le dijo que no lo pensara demasiado. Mientras tanto, las mariposas de papel dejaban caer otra espada encantada. Añadió que solo necesitaba seguir peleando hasta que uno de ellos muriera. Esperó a que la espada cayera sobre el escenario y en cuanto eso pasó, se lanzó al ataque. Le barrió los pies a Chihiro y le arrojó su mano cercenada con su boca para distraerlo. Pero de repente, por la ventana entraron fragmentos afilados, obligando a Chihiro a retroceder. Pensó que habían llegado refuerzos enemigos y por eso Hirohiko logró acercarse al Kumeyuri. Con la boca desenvainó la espada encantada justo frente a Chihiro. Las espadas de papel comenzaron a desplegarse lentamente y dos espíritus emergieron al verlos. Chihiro recordaba a Uruha, lo que dejó pensando que había sucedido con este. Al mismo tiempo, manchas empezaron a aparecer y Chihiro no podía creer lo que estaba viendo. Era el Kumeyuri. Mientras eso pasaba, retrocedemos unos 7 minutos en el tiempo. Justo en la puerta este del templo Senkotsuji, Samura caminaba junto a sus compañeros y el miembro de los Masumi cargaba a Hakuri. Uruha con preocupación le preguntó si estaba bien. La hechicera del grupo explicó que ya le habían dado primeros auxilios, pero que no podía tratarlo como se debía en ese momento. Lo mejor era que descansara. Sus poderes eran clave para el Kumeyuri, pero también para sí mismo. Le advirtió que forzarse tanto solo le haría daño. La hechicera agradeció y el comandante agregó que si no fuera por él, tal vez nunca habrían vuelto a ver a Samura. Luego la mujer comentó que ahora podían tomarse un respiro, aunque sanar las heridas de Hakuri tomaría tiempo, o incluso si no se recuperaba, las fuerzas enemigas ya estaban bastante mermadas y tenían a Samura junto al Tobimune. No había prisa. Al poco tiempo, Hakuri se quedó dormido en brazos del hechicero que lo cargaba. Pasaron unos minutos y de pronto todos los compañeros de Hakuri colapsaron mientras caminaban. Cuando Hakuri despertó, se alarmó por lo que vio. Al girar la cabeza hacia adelante, encontró a Uruha jadeando, preguntándole al único que aún estaba en pie, Samura, qué significaba todo eso. Aparentemente se había usado el Tobimune porque habían plumas negras flotando por todas partes, pero Hakuri notó que no había sangre, tal vez solo estaban inconscientes. Observó en silencio el intercambio entre los dos portadores de espadas. Uruha preguntó de nuevo si Samura había perdido la cabeza. Samura, tranquilo, respondió que estaba completamente lúcido. Dijo que desde que llegó no había tenido la oportunidad de hablar bien, así que le lanzó una pregunta directa. Si lograban recuperar todas las espadas encantadas, ¿realmente eso solucionaría algo? Uruha lo miró confundido. Si fuera tan fácil, dijo, Rokuhira no habría tenido que sellar las espadas encantadas después de la guerra. Eso también desconcertó a Hakuri. Samura explicó que llevaba 18 años sin empuñar la espada encantada Tobimune y que si iba a volver a levantarla en nombre de Kunishige Rokuhira, debía hacerlo para erradicar el mal y proteger a los débiles. Uruha estuvo de acuerdo y dijo que por eso necesitaba la espada para luchar contra los Hishaku, ya que ellos asesinaron a Kunishige. Samura coincidió, pero agregó que existía un mal aún más asqueroso que los Hishaku, uno que también debía ser castigado, incluso si para eso tenían que aliarse con ellos. Eso dejó perplejos tanto a Uruha como a Hakuri. Samura fue directo, hablaba de ellos, los portadores de espadas. 18 años atrás ocultaron un incidente ocurrido en cierto lugar, enterraron sus crímenes, mientras Kunishige y los demás eran reconocidos como héroes, algo que aceptaron con tal de restaurar la sociedad. Pero ahora habían jóvenes que creían en esa imagen y morían protegiéndolos de los Hishaku.
Shishaku y seguirían dando su vida por ellos, por esos supuestos héroes. Samura lo tenía claro, la muerte de esos jóvenes no compensaba los pecados de los portadores de espadas, por eso juró que los 5, él incluido, morirían por su propia mano. Esa declaración dejó impactado a Hakuri, mientras Uruha aún no lo entendía del todo. Samura añadió que a diferencia de los Hishaku, si hubiese tenido antes a Tobimune para eliminar a los portadores y permitir que los verdaderos protectores vivieran. Uruha se opuso, si lo mataba, los Hishaku podrían usar el Kumeyuri. Le preguntó si eso era lo que quería. Recordó de nuevo que ellos fueron quienes mataron a Kunishige, pero Samura dijo que les permitiría usarlos solo un momento, lo suficiente para matar al santo espadachín. Después de eso los eliminaría también. No permitiría que los Hishaku siguieran destruyendo con las espadas encantadas lo que quisieran. De hecho, le venía bien, porque así podía reunirlas todas. Su intención, dejó claro, era cortar el mal de raíz. Uruha pensó entonces si Hishaku podía superar a Samura usando una espada encantada. Las probabilidades eran mínimas, pero recordó lo que Samura dijo, que no permitiría que los Hishaku destruyeran las espadas. Eso le dio algo de esperanza. Samura agregó que terminaría con todo lo relacionado con las espadas encantadas. No involucrarían a los jóvenes, solo los malvados morirían. Uruha le respondió que entendía su punto, pero recordó a sus escoltas de élite en las aguas termales. Ellos murieron por él. No podía tirar su vida así de fácil. Las raíces que el miembro de los Hishaku había dejado durante su pelea comenzaron a desaparecer, provocando el colapso del edificio que habían envuelto. Hakuri trató desesperadamente de hablar con Uruha, culpándose por transportar mal el Tobimune y temiendo que Uruha muriera por su error. Mientras la sala en la que habían peleado colapsaba, Samura tomó 2 katanas y lanzó una a Uruha. Dijo que ya lo único que los movía era el orgullo y que lo único que quedaba por hacer era eliminarlo. Los dos caminaron hacia el borde de la azotea y se posicionaron para lanzarse el uno contra el otro. Viendo esto, Hakuri intentó usar su hechicería para contactar a Shihiro, pero no funcionó. Los dos espadachines se movieron tan rápido que parecía que habían desaparecido. De pronto se mostró de nuevo la técnica Yai puritana. Samura desenvainó su katana y tras unos segundos se encontraron en medio de un choque brutal. Un tajo profundo se abrió en el hombro izquierdo de Uruha, quien cayó de rodillas por la herida. Hakuri lo observaba tenso, mientras se culpaba por no haber sido lo suficientemente fuerte para transportar el Kumeyuri, pero entonces se dio cuenta de que aún podía hacer algo. Después del choque, Samura dejó la katana a un lado y él tomó el Tobimune, lo desenvainó sin dudar y lo clavó en el cuerpo de Uruha. Este débil le preguntó si de verdad pensaba cargar con todo eso. Samura respondió que sí, que él cargaría con todo ese peso, que nadie más tenía que ir a ese infierno. Mientras tanto, Hakuri seguía forzándose para teletransportar algo, mientras Samura finalmente lanzaba un tajo hacia arriba atravesando el cuerpo de Uruha. En ese instante, la masa creada por la hechicería de Hakuri empezó a tomar forma y desde ella poco a poco Shihiro comenzó a surgir, pero lo que se encontró al regresar fue un panorama espantoso. Solo vio a Uruha tirado en el suelo, bañado en sangre, mientras Samura ya estaba enfundando su katana. Samura notó su presencia y le dijo sin rodeos que apestaba a sangre. Shihiro no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Su expresión lo decía todo mientras miraba el cuerpo sin vida de Uruha y murmuraba ¿por qué? Samura intentó calmarlo diciendo que Hakuri estaba bien, que no estaba muerto. Shihiro no entendía nada, entonces preguntó directamente si Samura había sido el responsable de todo aquello. En ese momento recordó lo que Hirohiko le había dicho, que el maestro de la espada no era ningún héroe que merecía ser protegido y que los portadores de espadas debían morir. La realidad le golpeó. Recordó cuando los Hishaku predijeron su llegada junto a Uruha, lo que resultó en la muerte de sus guardias en las aguas termales, y también cuando atacaron su casa. Shihiro gritó que los Hishaku habían matado a su padre. También recordó cuando, siendo niño, Samura le dijo que debía llamar héroe a Kunishige. No podía seguir controlando lo que sentía. Le exigió a Samura una razón para haber traído a los Hishaku hasta las espadas encantadas. Samura no respondió de inmediato, guardó silencio. Entonces soltó una palabra: venganza. Agregó que había escuchado rumores sobre la séptima espada encantada y que se dio cuenta que era la que Shihiro sostenía. Le dijo que él se encargaría de los demás, así que Shihiro debía soltar la suya, pero Shihiro se negó. Le gritó que si Samura era su enemigo, entonces tenía que matarlo. Samura sintió el deseo asesino en los ojos de Shihiro, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Samura lo interceptó con un corte rápido, idéntico al que le había dado a Uruha, directo al hombro derecho. Comentó que Shihiro ya no necesitaba hacer nada. Shihiro cayó al instante, soltando su espada encantada
encantada por la herida. Mientras recogía el arma, Samura murmuró que ese era el problema. Chihiro, sangrando en el suelo, apenas podía mirar, pero de repente su cuerpo y la espada encantada desaparecieron frente a los ojos de Samura, quien se quedó de lado. Resultó que Shiva había llegado a tiempo y había teletransportado a Chihiro hasta una azotea cercana. Se notaba la preocupación de Shiva cuando lo encontró en ese estado. Samura le dijo con frialdad que se había tardado demasiado. Shiva vio el cuerpo de Uruha y comprendió que probablemente el contrato de Komeyuri ahora estaría disponible. Le preguntó a Samura por qué estaba haciendo todo eso. Samura respondió que los Hishaku sabían la verdad sobre sus pecados, lo cual dejó en shock a Shiva. Mostrándole la espada encantada, dijo que su plan era destapar todo y hacer caer a su país. Mientras vivieran como héroes, explicó, estarían encadenados por la maldición. También notó que Shiva no le había contado nada a Chihiro y comentó que así era mejor. Mientras Chihiro agonizaba en brazos de Shiva, Samura declaró que todo había terminado. Entonces usó el poder de Tobimune y desapareció, transformándose en un remolino de plumas negras. Shiva trató de reanimar a Chihiro, pero ya estaba inconsciente. 2 horas después se confirmó que los dos portadores de espadas, Jouji Uruha y Shihiro Rokuhira, estaban muertos. La escena cambió a una habitación donde estaba Hirohiko, Yura y otro miembro de los Hishaku, cuyo rostro estaba parcialmente cubierto por un cuello alto. Este último usaba una hechicería médica bastante elaborada para tratar el brazo cercenado de Hirohiko. Contó que mientras peleaban, Chihiro desapareció de repente justo frente a él y admitió que eso lo decepcionó porque la pelea se estaba poniendo buena. Su compañero le respondió con ironía, diciéndole que estaba loco ya que ambos brazos le habían sido cortados. Le dijo que era afortunado de que Chihiro fuera transportado a Senkutsuji, pero Hirohiko no estuvo de acuerdo. Dijo que si uno pensaba bien la situación, la pelea sí que estaba en su punto. Su compañero terminó coincidiendo, pero agregó que notó algo más. Chihiro era realmente fuerte en muchos sentidos. Entonces le preguntó a Yura por qué no lo dejaba usar el Komeyuri. Dijo que al menos quería probarlo. Yura explicó que lo hacía por precaución, ya que alguien venía en camino. Uno de los miembros del grupo se mostró intrigado y preguntó si ya le habían dicho a esa persona dónde estaban. Yura respondió que sí, aunque su oponente fuera tan poderoso. De repente alguien activó una habilidad llamada Fukuro, búho. El cielo se oscureció cubriéndose con ojos de búho, mientras comenzaban a llover plumas negras por toda el área. En la habitación las plumas entraron lentamente. Yura advirtió que su libertad estaría limitada durante un tiempo. Fue en ese momento que Samura apareció, entrando justo cuando las plumas negras lo envolvían. Todos giraron para verlo. Apenas llegó, preguntó qué tipo de plan estaban tramando y dejó claro que aquellas personas no tenían que morir. Yura le respondió que mirara los resultados. Explicó que habían liberado las espadas encantadas y agotado las fuerzas de Hakuri, porque les sería difícil enfrentarlos si estaban en buen estado. Cuando Samura intentó decir que todo esto podría haberse evitado si le hubieran dado a Tobimune desde el principio, Yura lo interrumpió. Le explicó que Samura era su carta bajo la manga, un recurso demasiado peligroso incluso para algunos de ellos, que no estaban dispuestos a involucrar a alguien de afuera. Samura aceptó eso, pero le recordó que ahora les tocaba cumplir su promesa. En ese momento se mostró lo que parecía ser un tatuaje en los meñiques de Samura y Yura, símbolo de una promesa que sellaron entre ellos. Yura confirmó que mientras Samura eliminara a los portadores contratados de las espadas encantadas, esa promesa seguiría intacta. Mientras hablaban, el otro integrante de los Hishaku explicó que justo después de la muerte de Kunishige, Yura fue directo a la casa de Samura para formar un trato. Acordaron que Samura mataría a los portadores contratados si le revelaban la identidad de los 10 miembros de los Hishaku, quien había filtrado la ubicación de Kunishige desde dentro de los Hamunabi y también las localizaciones de las espadas encantadas. Entonces Yura comentó que Samura no se contuvo y hasta se encargó de Chihiro. Eso hizo que Hirohiko y el que lo estaba curando reaccionaran sorprendidos. Samura justificó su acción diciendo que Chihiro se iba a interponer y no tuvo otra opción. Yura afirmó que los pecados de los portadores contratados eran demasiado profundos como para dejarlos impunes. Samura solo dijo que por supuesto. Fue ahí cuando Hirohiko explotó. No entendía cómo Samura había matado a Chihiro. Se le quebró la voz entre rabia y tristeza y gritó que él y Chihiro tenían una pelea pendiente, que por fin había encontrado a alguien con quien conectar. Le juró a Samura que lo mataría para vengarlo. Samura le respondió con frialdad diciéndole que no sabía por qué se ponía así y que no se preocupara tanto. Lo llamó nuevo portador y le recordó que ahora estaba vinculado con Komeyuri. Eso sorprendió a todos. Hirohiko se preguntaba cómo era posible que Samura supiera eso y bromeó con que tal vez olía a Komeyuri en sí. Samura dijo que una vez cumpliera con el contrato y los portadores cayeran, pelearía con ellos hasta matarlos. Otro
Otro miembro comentó que esa era la parte más peligrosa del acuerdo. Con la ayuda de Samura, matar a los portadores se había vuelto más fácil, pero el problema vendría después, cuando Samura empezara a cobrar la información que había pactado. Para Samura, todo esto no era más que una forma de seguir los datos de todos los portadores y de cualquiera que tuviera relación con los Hishaku, con el único propósito de eliminarlos. En otras palabras, Samura se había convertido en una amenaza directa para ellos. Él mismo dijo que sabía que habían sellado a Kumeyuri y escondido la espada, y que eso había sido una buena jugada. Otro comentó que la única razón por la que Samura no había matado a Hirohiko era porque si alguien volvía a vincularse con Kumeyuri, esto nunca terminaría. Samura explicó que podía detectar cuando una espada se usaba sin importar dónde estuviera, lo que le permitía vigilar a Hirohiko. Advirtió que mejor no intentara nada raro. Hirohiko solo lo miró en silencio, mientras su compañero pensaba que incluso con Kumeyuri en manos de Hirohiko no tenían ninguna posibilidad contra Samura. Este añadió que eliminaría él solo a todos los portadores, siempre que Yura y los demás le dieran la información necesaria. Yura también comentó que los Kamunabi habían cambiado su defensa, ya que todas las fortalezas estaban vacías. Creían que Shiva había influido en esos movimientos, estimaban que en una semana podrían entender bien las barreras y cómo estaban posicionadas sus fuerzas. Samura solo le pidió que le avisara y luego desapareció del lugar. Pues el tipo del cuello alto preguntó si realmente podían manejar a Samura. Señaló que no era una buena idea jugar su carta más fuerte tan rápido. Yura respondió que no había vuelta atrás y que si hubiera sido una locura total nunca habría cambiado el plan. Aún así dijo que ya era momento de ponerse serios y que lo único que importaba ahora era que el plan funcionara. La historia se trasladó a Samura, viajando en silencio y pensando que en tan solo una semana todo se acabaría. En ese instante mostraron el cuerpo de Shihiro acostado en una camilla, rodeado de doctores que trabajaban sin parar. Alguien reflexionó que Shihiro no necesitaba terminar como ellos. A simple vista, Shihiro parecía muerto mientras lo operaban, pero para sorpresa de todos, abrió los ojos pese a lo grave de sus heridas. Luego, la escena cambió a la sede central de los Kamunabi. Era 10 de noviembre a las 3:14 am y discutían lo que Hakuri había escuchado entre Uruha y Samura. El plan de los Hishaku era eliminar a los portadores. El líder, que guardaba rencor hacia Shihiro, comentó que Samura era la última persona que necesitaba que se rebelara. Otro mostró algo de compasión por Uruha. El líder de las gafas dijo que ahora sus enemigos tenían acceso tanto a Tobimune como a Kumeyuri, pero antes de que pudiera seguir hablando, el líder del cuello largo interrumpió para preguntar cómo estaba Hakuri. Asami explicó que aunque el cuerpo de Hakuri aún podía comunicarse, las conexiones neuronales que controlaban su hechicería estaban dañadas. Estaba bajo tratamiento intensivo, pero no había garantía de que se recuperara por completo. Mientras hablaban, mostraban a Hakuri acostado dentro de una máquina avanzada. Parecía una resonancia magnética, monitoreando su cerebro. El líder de cabello blanco chasqueó la lengua, molesto por lo precaria que era la situación. El líder de tapabocas comentó que Hakuri había hecho mucho por ellos y que era hora de aceptar que habían subestimado todo. El líder con dos círculos en la ceja preguntó si solo les quedaba Shinushi y cómo iba el proceso de sellado. Alguien respondió que avanzaba bien, con un 60% completado. Uno de los líderes dijo que, ahora que ya no podían contar con Hakuri para transportar las espadas, tal vez deberían usar a Shinushi. El del cabello blanco le pidió no apresurarse, que observara el cielo primero. Señaló que el conjuro del búho seguía activo y según los informes cubría todo Japón. Dijo que por alcance solo podía detectar grandes cantidades de energía espiritual. En otras palabras, funcionaba como un detector de espadas encantadas. Samura dejó claro que no iba a permitir que Hishaku usara las espadas encantadas a la ligera. Confiaba en que podía creer en su palabra. Luego preguntó si los demás líderes habían logrado esconder a los dos portadores de espadas restantes. El líder enmascarado asintió, diciendo que los habían ocultado en el restaurante junto a Konsubaru. Entonces el de las cejas perforadas comentó que eso había sido un buen movimiento, ya que no había ninguna manera de contener a ese viejo si no lo dejaban preparar sushi. El líder de gafas agregó que ahora que habían aislado a los dos portadores de espada, la guerra de información quedaría estancada por varios días. Mientras tanto, dejarían que Samura y los Hishaku se desgastaran entre sí. No tenían intención de intervenir con Shinushi todavía. El riesgo era demasiado alto, así que lo mejor era guardarlo como última carta. La jugada más inteligente sería reforzar sus defensas y preparar una emboscada. La escena cambió a donde estaba Shihiro, acostado en una cama, con la mirada perdida, como si ya no tuviera fe en nada. Shiva entró en la habitación para revisarlo. Sabía que no tenía sentido intentar explicar todo, pero igual le preguntó cómo se sentía. También dijo que Uruha estaba muerto. Recordaba lo que le había dicho la primera vez que se conocieron, sobre cómo veía él a su padre, Kunishige,
y ahora ese mismo Uruha había sido asesinado. Shihiro tenía grabado en la mente la escena brutal que había presenciado. Samura era el enemigo y lo habían apuñalado casi hasta matarlo, pero Shiba lo corrigió, en realidad sí había muerto. Su corazón se había detenido, su muerte fue confirmada. Sin embargo, unos minutos después, las heridas en sus pulmones e hígado empezaron a sanar y la herida se cerró por completo. A pesar de haber perdido mucha sangre, su cuerpo se había recuperado casi por completo. Para Shiba, eso era o un milagro sin sentido o algo más. Shihiro mencionó que su contrato eterno se había roto. Fue entonces cuando empezó a entender que efectivamente había muerto. Luego preguntó por Enten, pero Shiba no le respondió. En lugar de eso, le dijo que creía que todo había sido planeado por Samura, incluso su regreso. Eso hizo que Shihiro le preguntara cómo era posible, y Shiba admitió que podría ser el efecto del poder de Tobimune, aunque no estaba seguro. Shihiro se preguntaba por qué alguien querría revivirlo después de matarlo. Shiba dijo que tal vez fue una forma de enviarle un mensaje, mostrarle que no podía proteger a nadie, ni siquiera a él. O quizás la verdadera intención era romper el contrato eterno con Enten, y así frenar sus deseos de venganza. Si esa era la razón, Shihiro reconoció que el mensaje había sido recibido con claridad. Shiba estuvo de acuerdo, era evidente. Recordó el momento en que se disculpó por llegar tarde cuando Kunishige murió. Le confesó a Shihiro que le había fallado otra vez, pero Shihiro trató de mantener la calma, aunque sin pruebas concretas aún no podía asegurarse de los planes de Samura. Sin embargo, Shiba lo interrumpió rápidamente. Samura no tenía ningún motivo para matarlo. Ese comentario lo dejó sin palabras, pero entonces preguntó por qué había tenido que matar a Uruha. Recordó que Samura había hablado de los pecados de los portadores de la espada y también pensó en que aquello que Shiba aún no le había contado. Quiso preguntarle directamente, pero antes de que Shiba pudiera responder, la puerta se abrió. Era el comandante de los Masumi. Dijo que era un gusto conocerlo y que Samura ya les había hablado de él. A Shihiro le sorprendió ver a un niño ahí parado. Entonces el comandante se presentó como el líder del clan ninja Masumi, los que habían sido guardaespaldas de Samura durante 3 años. Le pidió que no se preocupara, que ni siquiera ellos entendían lo que había pasado. Habían sido vencidos antes de que pudieran hacer algo, y luego fueron despedidos sin explicación. Después el comandante le preguntó si sabía lo de su amigo. Shihiro pensó que se refería a Hakuri, así que respondió que le había dicho que estaba bien. El comandante le explicó que al despertar, Hakuri no paraba de culparse por la muerte de Uruha. Eso llenó de tristeza los ojos de Shihiro. Recordó que él mismo le había pedido ayuda, que lo necesitaba, y ahora también se sentía preocupado por él. De cualquier forma, el comandante le dijo que cuidar de él era su responsabilidad, pero admitió que últimamente sus emociones personales se habían metido en el camino. Le confesó que Hakuri les había salvado la vida, así que mientras no se recuperara, querían hacer todo lo posible para resolver la situación. Shihiro bajó la mirada y preguntó si de verdad Uruha había muerto. Shiba explicó que desde que Shihiro había despertado, él también tenía esa duda, por eso se comunicó con la morgue. Ahí le informaron que Uruha había sido enviado a forenses para una autopsia. Normalmente no dan detalles sin autorización, pero Shiba estaba intentando negociar una excepción. Sin embargo, como no había recibido ninguna respuesta todavía, pensaba que quizá lo mejor era no hacerse ilusiones. Shihiro negó y dijo que no podía aceptarlo. Le dolía no entender lo que estaba pasando, no tener ninguna explicación lógica. Había demasiadas cosas que simplemente no podía procesar. El comandante le dijo que lo entendía, que era frustrante, que ellos tampoco sabían que estaba planeando realmente Samura. Admitió que les dolía cómo los había tratado, como si fueran unos niños. Shihiro lo miró fijamente. Justo cuando Shiba se preparaba para hablarle, Shihiro le dijo a Shiba que no podía rendirse, no ahora. Todo lo que había pasado ya lo había arrastrado demasiado lejos. Había quitado vidas con sus propias manos, y aunque eso lo marcaba, también lo obligaba a seguir adelante. Mientras pensaba en Kunishige y miraba las espadas encantadas, recordó cómo su padre le enseñó que uno debe aprender observando por sí mismo, poco a poco, sin atajos. Le pidió con seriedad a Shiba que le contara toda la verdad. No importaba cuán dura fuera, si iba directo al infierno, al menos quería entender qué motivaba a Samura. El comandante se metió en la conversación diciendo que le alegraba ver que pensaba igual. Le pidió a Shihiro que descansara unos días, porque después tendría una misión especial para él. Ahí sería cuando enfrentarían a Samura cara a cara. Shiba, que había estado callado, se giró hacia Shihiro y le dijo que pensaba que Samura se había contenido la primera vez. El Enten era algo que su padre le había dejado y por eso tal vez Samura no lo tomó, pero advirtió que la próxima vez que Samura lo matara, se llevaría el Enten sin dudar. Le preguntó si estaba preparado para eso. En su mente, Shiba pidió disculpas a Kunishige y a Samura. Si fuera un verdadero adulto, pensó, ya habría detenido a Shihiro por la fuerza, antes de dejar que su sed de venganza creciera tanto. Tras un momento
momento de silencio, Shiba sacó el enten y se lo entregó a Chihiro. Este se quedó mudo al darse cuenta de que Shiba lo había tenido todo este tiempo. Lo miró serio y le prometió que esta vez no iba a morir. Shiba le respondió que iba a confiar en su palabra. La escena cambió y regresamos a la base de los Kamunabi. Los líderes seguían reunidos. El de la barba larga afirmó: en términos de poder, Samura era una mayor amenaza aún más que los Hishaku, por eso pensaban que debían formar una unidad especial para enfrentarlo. Preguntó si tenían suficientes combatientes para eso. El de las cejas perforadas dijo que había alguien que había vuelto de la muerte y que también se habían sumado más. Se mostraron varias armas y técnicas ninja. Alguien decía que la ropa del nuevo integrante estaba hecha trizas, así que le entregaron un uniforme nuevo. Mientras se lo ponía, explicaron que esa era la vestimenta oficial de los Masumi, un traje ninja. Volvimos brevemente a la reunión de los líderes, donde el de la barba larga habló sobre una unidad con la capacidad de moverse sin dejar rastro, sin hacer ruido ni olor. Esa era la única fuerza capaz de pelear junto a Samura, y al mismo tiempo los únicos que podían convertirse en su peor enemigo. La escena final mostró un ascensor. A medida que se abría, vimos a Chihiro con el uniforme puesto. Ahora formaba parte de los Masumi. Así termina la primera parte del arco Asesinato del Portador de la Espada. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete, deja tu like y comparte a quien creas que le gustaría esta historia para saber qué sucede en la siguiente parte del arco cuando finalice el mismo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.